Buenos días, amigos. Bienvenidos de vuelta a Tenías que haber tirado después de un mes, lo vamos a admitir, en el que hemos estado un pelín desaparecidos, pero no hemos estado quietos. Se vendrán cositas próximamente en Tenías que haber tirado y ahí lo voy a dejar de momento. Una de las cositas que sí que vais a ir viendo hoy va a realizar esto, voy a cruzar los dedos, el grandísimo Marcos Piedras, porque es una de las cosas que queremos implementar, que todos vayamos a aprender un poquito de todo lo que hay que hacer dentro del proyecto para que seamos cada vez un poquito mejores todos, delante de la cámara y detrás, que también es muy importante. Entonces, si hoy veis alguna pifia, veis que metemos un plano que no toca, que metemos, yo qué sé, se nos cuela un sonido, no nos traigáis por el chat, no nos paséis enlaces con cosas feas y esas cosas, que sepáis que el que está detrás sudando la gota gorda, aunque también va a estar delante del micrófono, va a ser Marcos Piedras. Así que con todo esto, hoy, por cierto, con doble programa, primero para repasar la actualidad y por la noche con la previa de esta primera jornada que se jugará mañana en Balaidos. Por fin vuelve el fútbol, señores. Arranca, tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado, que a la lluvia ruge la afición, Balaidos vibra con el gol, Aspas ya la remontada, a futeza y corazón, 1-1 en el marcador, y Guidetti no la controló, el segundo en nuestras gargantas, pero el grito se congeló. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Old Trafford, tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Old Trafford, tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Old Trafford, tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Old Trafford, tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Que a mis lágrimas celestes cuando intento imaginar cómo hubiese sido aquella final. Pero sé que volveremos y no volverá a pasar. Y recuerda, solo tienes que tirar. Buenos Muy días, buena Peteiro. intro. Muy buena intro, Marcos Piedras. Has estado al toque para quitar a Preston y que entremos nosotros, ¿eh? Esto muy bien, Marcos. Mi primera vez a los mandos de Te TQHT. doy la enhorabuena. Te has puesto hasta cascos, que es una cosa que te llevaba pidiendo años y has tenido que ponerte a realizar para entender lo importante que son unos cascos Sí. en un programa audiovisual. Enhorabuena, tío. No me gustan, Enhorabuena, ¿eh? porque yo soy muy cabezón y soy de pelo pobre. Y entonces esto me aplasta Ya, el pelo. No me eso es gusta. cierto, ¿eh? Pero Eso es bueno. cierto. Paco González en la COPE se los pone así, porque si no le fastidia la calborota. Sí, sí, Pero bueno. sí, sí. Algún día llegaremos a ese punto. Sí, sí. Al de la calborota, digo, al de la COPE ni de broma. Bueno, bienvenidos. Lo decía antes de la intro de Prexton. De vuelta tenías que haber tirado. Sabemos que hemos estado un mesecito un pelín por debajo de lo que solemos hacer, pero bueno, las circunstancias personales de todos no nos daban para mucho más. Este verano ha sido un poco diferente al verano pasado, que sabéis que estuvimos a tope en la sede, pues siguiendo el minuto a minuto prácticamente todas las semanas. Bueno, prácticamente no, todas las semanas de mercado del verano pasado, pero las circunstancias este verano han cambiado, pero nuestras ganas de seguir con esto, no. De hecho, os voy a decir bueno, ya os pone Farruko, pero esta interfaz, esta es nueva, hemos trabajado. Yo he dicho que hemos trabajado. En la sombra. Y esto es la punta del iceberg. Yo ahí lo voy a dejar. Esto es la punta del iceberg. Les puedo decir ya, antes de arrancar con el repaso de la actualidad, señores amigos de Tenías que haber tirado, que la temporada 2024-2025 va a ser el año, no sé si el que mejor, pero sí el que más contenido va a hacer Tenías que haber tirado. Seguro. Y eso lo puedo decir a 15 de agosto. 15 de agosto, ¿eh? Nunca habíamos planeado una temporada con tanto tiempo tampoco. 15 de agosto. Pues ahí está. Ahí os lo puedo ir dejando. Están pasando cositas, Peteiro. Están pasando cositas. Ya está. Muchas gracias por vuestros mensajes en el chat de que nos echabais de menos, de que no hemos currado, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos cualquier tipo de broma. Hagan clip, nos pone Yago Z Pirulos. Haced clip,
que no me voy a arrepentir de esto, no me voy a arrepentir de esto porque ya os digo que va a merecer la pena. Y poco más, hoy doble programa, Marcos Piedras, hoy curramos el doble por haber dejado los deberes un poquito para el final, estamos sobre la bocina antes de que arranque la liga. En agosto hemos aparecido más bien poco para analizar la actualidad, pero estaba repasando, Marcos, y tampoco hemos estado tan desaparecidos, quiero decir. No, Lo del Arsen lo contamos, lo de Tapia lo contamos, lo de la multipropiedad lo contamos, lo de Fontana lo contamos, lo de Miguel Rodríguez también, lo de Baeza también, lo de Autor creo que ya no, y lo de Manu Sánchez, Carlos Pérez y Lobete ya no. Es decir, es cierto que, claro, estas 2 semanas, 3 semanas que hemos estado un poco más fuera, se nos han escapado 3 movimientos. Y la llegada de Ilais, ojo, porque la de Borja sí que la cubrimos. y que al fin y al cabo, Lucas, también sí. va en la línea, porque claro, la gente lo compara con lo que es la temporada pasada, que fue una temporada muy activa, la llegada de Rafa Benítez que cubrimos aquí, los distintos fichajes que fueron llegando, pero es que al fin y al cabo ha sido un verano en clave celta que tampoco había mucho que contar, porque al fin y al cabo los rumores, siempre lo decimos, son rumores, son informaciones, y el Celta es un club con el que se relacionan a muchísimos jugadores. Pero la verdad, y es que lo hablaremos ahora un rato, es que el Celta a día de hoy ha hecho salidas, no todas las que quería aún, y tan solo han llegado 2 jugadores, tan solo ha habido 2 fichajes, los cuales el Ilais Moriba fue de un día para otro, y el de Borja Iglesias, pues como todos sabemos, se intentó, y es más, hicimos operación jaula para cubrir la llegada de Borja Iglesias, pero Borja Iglesias, en vez de ir a la sede, se fue a Foutezando. No hubo mucho más que contar, pero aún así sí que El es día verdad que de la foto en el tren que pensábamos que estaba camino a Vigo. Exactamente. Sí, y resulta que no, que se fue de vuelta para Sevilla, se fue con el Betis a la pretemporada a Austria y luego sí, el Celta acabó cerrando su llegada. Me preguntan por el chat que si estoy recién levantado. No, tío, no entiendo por qué la gente me dice eso. Me he levantado a las 11 de la mañana. A mí no no me estoy dicen orgulloso. nada. A mí no me dicen nada. Quiero decir, Me encanta. hay que joderse porque nos hemos levantado a la vez. Pero, no, o sea, no es algo para estar orgulloso. Quiero decir, ayer llegué un poco tarde a casa, sí. Pero no, o sea, no estoy recién levantado. No estoy recién levantado. Me ha dado tiempo a desayunar, a lavarme los dientes, a acicalarme. Me he lavado la cara. No entiendo por qué dicen que estoy recién levantado. Últimos movimientos, Marcos Piedras. ¿Cómo se Sí, te dime. nota el que vienes de la capital, acicalarme? ¿Qué palabra más, qué expresión más fina, qué palabra más acicalarme? ¿O es que eres de ciudad y aquí en pueblo arreglarse, eso de acicalarse, muy fino me ha sonado? No tengo nada que comentar al respecto. Vale, Piedras. Vamos con el repaso de actualidad que tengo por aquí apuntado. 9 jugadores son los que ya han ido abandonando la disciplina del Celta. El primero fue Tapia, que finalizó su contrato con el Celta y en las últimas horas fue vinculado a un posible regreso a Vigo, aunque parece que, información de última hora, según Cope Madrid, va a ser el Leganés el que se haga con sus servicios. Me parece un buen sitio para Tapia, porque creo que es un equipo que le va bien al tipo de jugador que es, pero creo que es evidentemente un sitio que está por debajo de las expectativas que él tenía cuando decidió no renovar por el Celta. Es que en ese tema, Lucas, ahí, claro, depende. O sea, tú no sabemos aún las condiciones por las que Renato Tapia se va al Leganés, que al fin y al cabo, aunque sea un equipo que en las últimas temporadas lo hayamos visto en primera, y hemos estado muy pendiente de él, porque hay que recordar que una de las salvaciones únicas del Celta parte de ese Leganés Real Madrid, donde Óscar Rodríguez hace su mejor servicio al Celta, fallando aquella ocasión que mandaba al Celta a segunda. Óscar Rodríguez, que ha vuelto al Leganés, por cierto. Exactamente. Sí. Igual este año nos tienen que hacer otro favor, y quién lo sabe, igual es el segundo. Pero hay 2 cosas muy, muy, muy claras. La primera es que deportivamente Renato Tapia no prospera como futbolista. Renato Tapia pasa de estar en un equipo consolidado en primera división como es el Celta por 12 temporadas consecutivas a, con todos mis respetos, un club deportivo leganés que pese a estar en la misma categoría es un equipo, bueno, con menos historia, con menos años en primera división y que acaba de ascender. Y hay otra cosa que es lo que no sabemos. Renato Tapia en Vigo lo que buscaba en la renovación era una subida económica, y yo, sin saberlo dicho, cifras, y estos son hipótesis, desconozco, pero me parecería muy, 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 muy raro que Renato Tapia, en el Club Deportivo Leganés, que es un recién ascendido, haya conseguido ese salto económico que le pedía el Celta para renovar. Entonces, lo dicho, desde el desconocimiento, porque no sabemos cifras, sí. no ha mejorado Renato Tapia, lo primero, ni en lo deportivo, ni a priori en lo económico, que es lo que buscaba el jugador peruano. Sí, bueno, esto todo a falta de oficialidad, ¿no? Claro. Pero la información que llega desde Cope Madrid viene bastante fuerte de Santi Duque, que es el que lleva todo el tema del Leganés. Entonces, yo lo que creo es que igual le compensan de alguna forma con una muy buena prima, pero sí lo que es evidente es que un recién ascendido muy difícilmente va a poder ofrecerle lo que era la expectativa de lo que él pedía en Vigo y lo que ha pedido presumiblemente en otros equipos que no han aceptado esas pretensiones, porque yo hace 2-3 meses me había llegado la información de que el Girona sí que podía estar detrás
tanto de Tapia como de Fran Beltrán en su momento. Hablo de mayo. En mayo a Sí, mí me contaron esto, mayo-abril, pero nada de eso se acabó concretando. Parece que las pretensiones de Tapia, pues eso, para firmar un nuevo contrato eran altas, una de las razones por las que deja Vigo, porque él y su familia en Vigo eran bastante felices, y al final pues parece que Leganés. ¿Qué más? Larsen, en la famosa operación de 3 más 27, una operación que ha sido ya más que comentada, con la aparición de Jorge Méndez como intermediario para sacar al jugador de Vigo, y en esa semana en la que también supimos a través de los medios portugueses que el Celta pues entraba en la multipropiedad de Pasos Ferreira, si no me equivoco, ¿no? exactamente, Pasos de Ferreira, Pasos sí. Ferreira. Pasos Ferreira con el equipo de Ecuador, ¿cómo se llama? Independiente del Valle, con Independiente del Valle. Después, ¿lo he dicho bien? No lo he dicho bien. Independiente del Valle, sí. Sí, lo he dicho bien, perfecto, menos mal. Estoy yendo de memoria, y cuando voy de memoria, mal asunto. Fontán, que se fue libre al Arauca, Miguel Rodríguez, que se fue cedido al Utrecht, Baeza, que se marchó también a Portugal, Doctor al Oviedo. Todo esto creo que lo fuimos comentando. Operaciones que no hemos comentado, para ir ya sacando plancha, que tenemos bastante. Manu Sánchez, cesión sin opción de compra al Alavés. Uno de los fichajes de la temporada pasada, que ya en su segundo año en Vigo, pues el Celta o el cuerpo técnico decide que no cuenta, y se le encuentra esta salida. Cesión sin opción de compra, y según pudimos ver ayer, Marcos, con cláusula del miedo para la primera jornada. Es decir, Manu Sánchez podrá jugar contra el Celta en la vuelta, pero no mañana. Mañana Manu Sánchez no va a pisar el césped de Balaídos. Exactamente, ayer era la rueda de presentación de Manu Sánchez como nuevo jugador del Alavés, pese a ya llevar más de 2 o 3 semanas entrenando con el conjunto de Vitoria. Ayer se presentaba oficialmente a Manu Sánchez como nuevo jugador del Alavés, junto a su nuevo director deportivo, que agradecía mucho el trato del Celta a la hora de realizar la operación, porque decían que era un jugador con el cual querían que saliese rápido, porque creían que necesitaba los minutos que aquí en Vigo no iba a contar. Lo agradecía el director deportivo, también lo agradecía el propio Manu Sánchez, y bueno, se comunicaban eso en la rueda de prensa. Los periodistas de Vitoria le preguntaban al director deportivo si había opción de compra por Manu Sánchez. Si no me equivoco, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, decía que pese a haberlo intentado con mucha insistencia, el Celta en todo momento dijo que no iba a incluir una opción de compra por el jugador madrileño. Y ya después, en el turno de preguntas a Manu Sánchez, le preguntaban sobre esa cláusula del miedo que se había hablado en Vigo, de que no iba a poder jugar mañana en Abanca Balaídos, y el propio Manu Sánchez decía que sí, que era verdad, que no iba a poder jugar en el partido de Balaídos, sí lo podría hacer en el de Mendizorroza. Y bueno, también comentaba el jugador madrileño de que nunca en su vida, y porque hay que tener en cuenta que a pesar de ser un jugador joven, ha tenido varias cesiones del Atlético Osasuna, nunca había tenido esa cláusula del miedo que le impidiera jugar contra su ex equipo o su actual equipo, como lo queráis ver, que es el Celta. Pero bueno, decía que está muy agradecido por el Celta, por las formas que ha tenido para comunicarle su salida y todas las facilidades que le ha dado. Y bueno, ya entraríamos en el debate si la cláusula del miedo es algo que se debería quitar, si es algo que guste o no. A mí no es algo que me sobre, y reconozco que, hombre, tener un jugador de tu propiedad que llegue la jornada 1 y que igual te meta... Como aficionado, yo estoy muy a favor de la cláusula del miedo. Que después igual es de cagones, porque dices tú, oye, te desprendes de este jugador, deja jugar el chaval. Bueno, pues si por contrato se ha firmado así, pues lo dicho, no vamos a sufrir a Manu Sánchez de la jornada 1. Quién sabe si en Mendizorroza, del que no tenemos un muy buen recuerdo de la temporada pasada, con el propio Claudio Giraldez en el banquillo, en el yo creo que fue el peor partido de Claudio en Vigo, si el bueno de Manu Sánchez nos podrá hacer algo, ¿no? El que Claudio definió como el peor partido que él jamás había dirigido como entrenador. Me acuerdo aquel partido, y que tú y yo vimos en la grada, después de pegarnos la tremenda kilometrada. Y la última salida, clave primer equipo que se oficializó, fue, bueno, además de la de Lobete al Málaga, que rescindió su contrato, un caso, el de Lobete, pues un poco paradigmático como el de Manu Sánchez, porque sin jugar un solo minuto en partido oficial con el Celta, pues igual que vino, se fue sin pena ni gloria. Un jugador que, pues un poco un caso Álvaro Vadillo 2.0, que sin tener participación en el club, un jugador por el que, bueno, pues da la sensación de que, no sé, se apostó como pues por apostar, ¿no? Un jugador que entró para abaratar la operación de Brais Méndez, aunque el club siempre defendió que eran operaciones independientes, a la vista hasta que no, que la Real Sociedad lo usó como moneda de cambio para abaratar el coste de Brais Méndez rumbo a San Sebastián. Y poco más hay que decir. Carles Pérez, que se va cedido al Getafe, un Getafe que está teniendo unos problemas descomunales, pero descomunales, para cerrar fichajes de jugadores. Hemos llegado a ver a Omar Alderete jugar de delantero esta pretemporada, y pues Carles Pérez, que
está en un sitio en el que va a tener muchísimo protagonismo porque Juan Milatas ha puesto rumbo a Valladolid, no repite cesión en el Getafe y creo que ahora mismo tiene 3 delanteros en plantilla. La convocatoria del Getafe para la primera jornada creo que ha sido de 15 jugadores o una cosa así. O sea, Hablaba ayer, lo vi en Twitter, oportunidades va a tener un rato. Hablaba ayer José Bordalás en Twitter, porque bueno, sí que es verdad que tiene muchísimas bajas, lo he dicho, entre jugadores que están inscritos, que sabemos que es lo habitual en estas últimas jornadas, que en los últimos días suele haber el acelerón, como el Celta ayer, que lo hablaremos después, que incluyó a la mayoría de los jugadores, y ayer a Bordalás le preguntaba en rueda de prensa, porque bueno, un hombre que ha sido protagonista en todo el verano en el Getafe era Borja Mayoral, con posibles salidas al Villarreal, posible salida a la Real Sociedad, y imaginarse cómo está el Getafe, que Bordalás decía, yo si quiero poner mañana Mayoral titular, puedo ponerlo. Yo sé que me va a dar para 60-75 minutos. Pero, pese a que no tenemos ningún delantero para jugar mañana, porque el Getafe, mañana o hoy, es que yo creo que el Getafe debuta hoy, si no me equivoco, en casa del Athletic, en San Mamés. Yo creo que el Getafe debuta hoy, y sí, porque ayer era la previa de Bordalás prepartido. Decía que no tenía ningún delantero, pero que no iba a forzar a Mayoral y que ya se las arreglaría para ver cómo jugaba. Así que no podemos descartar que el propio Carles Pérez ejerza hoy de punta, por ejemplo, en la delantera del Getafe. Y por añadir información a lo de Carles Pérez, al contrario que Manu Sánchez, parece que el Celta le tiene miedo a Manu Sánchez por la contra, y bueno, no tengo madera porque la mesa que tengo en estos momentos aquí es de plástico. Parece ser que el Celta no le tiene tanto miedo a Carles Pérez porque no ha incluido ninguna cláusula del miedo y Carles Pérez podrá jugar en Balaídos y en el Coliseo. Igual el Getafe no la aceptó, o sea, quiero decir, igual el Celta sí que la quiso implementar en esa negociación, dicho lo cual yo creo que ni cotiza el gol de Carles Pérez al Celta, o sea, si tienen un eurito, échenlo ahí que dormiréis tranquilos, aparte es un eurito, no os estéis jugando la vida, es una barra de pan. Vamos a, dicho lo cual, siempre con mucho cuidado. Yo mejor que meterle el eurito, prefiero que nos deje la suscripción a TQHT y que nos siga disfrutando. También, que le eches el eurito para TQHT, ¿no? Para ver si Carles Pérez mete gol o no. Llegadas, capítulo llegadas, 2 cedidos. En orden de llegada, Borja Iglesias, como comentamos en su momento, en aquella operación jaula que intentamos fallida, y Ilaish Moriba, que llega procedente del Red Bull Leipzig, no, del Leipzig. Es Leipzig. Si Andrés Valls estuviera en este directo, creo que no por lo de Leipzig, no te reñiría por eso, creo, por decir sino que cuando yo iba a poner el tuit de que llega Ilaish me dice, oye, pon RB. Pero no ponga Red Bull, porque además, si no me equivoco, por la relación que tiene Red Bull, si lo buscamos, lo puedo buscar aquí. Red Bull es una empresa odiada en Alemania. Exactamente, sí. Pero y ellos tienen el nombre del Real de Leipzig, no lo sabría decir aquí en estos momentos, no sé si está por aquí, pero bueno, no es aparte de ser Red Bull, que claramente es el patrocinador, tiene otro nombre que han hecho ellos, pero bueno, Ilaish que llega así, del conjunto alemán. Sí, cedido, sin opción de compra también, Marcos, y bueno, por una temporada y a ver qué tal lo hace. Opinión de Ilaish, que claro, no hemos tenido tertulia, entonces opinión rapidita de Ilaish y vamos leyendo también por aquí los comentarios que nos vayáis dejando. Nos lo dice Iker, Rasenball Sport Leipzig. Que bueno, al fin y al cabo sabemos que es el nombre que se ha cambiado para no decir Red Bull. Decías de Ilaish, porque no sé si tengo qué tal, Ilaish llega cedido con opción de compra, no sé si dijiste con o sin. Llega cedido con opción de compra. Sí que es verdad que se desconoce la opción de compra que tiene el Celta. Sí que es verdad, antes de hablar de Ilaish es un jugador porque el Leipzig hace una apuesta económica muy, muy fuerte, procedente del Barça, una salida que en Can Barça de aquella sonara sorpresiva, porque bueno, estaba siendo un jugador que de aquella con Koeman estaba teniendo oportunidades, estaba teniendo minutos, tuvo una irrupción bastante fuerte en aquel Barça que todos recordemos, en el que Ferran Jungla tuvo muchísimos minutos, que el delantero centro del Barça era Luke de Jong. En el Barça estaba Mingueza ejerciendo de tercer central derecho o incluso carrilero con Koeman. Y sí que parecía sorpresivo porque cuando en el Barça era uno de los Barças más bajos de los últimos años, o al menos del último siglo, de la última década, pues oye, parecía raro esa salida de Ilaish Moriba. Y un Ilaish Moriba que tú me preguntabas ahora, reacción al fichaje de Ilaish Moriba. Yo creo que la reacción de la mayoría del celtismo, al menos por redes sociales, cuando se hace oficial, sino creo que adelanta el interés de Ilaish Moriba por el Celta, un compañero del diario AS de Italia, si no me equivoco, que cubre la actualidad de la liga italiana en el diario AS, y a partir de ahí se hacen eco aquí los compañeros, tanto Clemente Garrido como Abraham Martínez, y nos dicen que bueno, que el Celta está interesado en Ilaish Moriba. La reacción de todos de primeras es pensar no en lo deportivo de Ilaish, sino en las polémicas extradeportivas que ha tenido Ilaish Moriba. Sabemos que desde su llegada al Leipzig ha tenido comportamientos por el cual no tuvo ni oportunidades en el conjunto alemán. Hay una anécdota que es la que más ha rulado por redes sociales, que era que Ilaish Moriba, mientras le masajeaba a los fisioterapeutas,
les pidió que les trajesen uvas para comer, cuando el trabajo de los fisioterapeutas claramente no es ser su recadero, ir a buscarle fruta para traérsela al jugador. Y a partir de eso, ya quitando las cosas extradeportivas que ha tenido Ilais Moriba y los comentarios que llegaban a través de compañeros de la prensa o incluso de medios, de tanto su etapa en el Valencia como su etapa en el Getafe, y es que Ilais Moriba nos lo catalogaban así a nosotros cuando preguntábamos, y nos decían que era como un funcionario del fútbol. ¿Qué significa ser un funcionario del fútbol? Pues que Ilais Moriba iba a entrenar, hacía su trabajo, acababa de entrenar, se iba, volvía a sus partidos, hacía su trabajo y se iba. Que es una persona que no, quizás no es la más, bueno, no voy a decir agradable, pero que no tiene esa facilidad de hacer amigos en el vestuario, de hacer planes post-entrenamientos con compañeros. Y bueno, él se centra en hacer su trabajo, ir a entrenar, hacer sus horas, rendir, cuidado, en todo momento. A nosotros se nos ha dicho que extradeportivamente en los dos clubes de España, ni en Valencia ni Getafe, ha tenido problemas, que es un chaval correcto, un chaval que al entrenador lo respeta, que cumple sus órdenes, pero que sí que es verdad que no es la persona más abierta como podemos proponer, por ejemplo, pero eso pasa en todos los equipos. No todos los jugadores van a ser Jørgen Strand Larsen, que era, aunque muchas veces hayamos dicho que es tribunero, yo desde aquí también, ahora que estamos comentándolo, siempre se ejerce eso de tribunero sobre un jugador o jugador apagado, y yo era los que compartía. Strand Larsen es un tribunero, pero es mi tribunero, pero tenemos los comentarios de que Strand Larsen se ha ido del Celta en todas las publicaciones de Instagram, sigue comentándole a sus compañeros, se sigue alegrando de todo. Felicitan el cumpleaños a Dubicas y le dice van a caer muchos goles, hermanos. Ya no tiene la necesidad de Strand Larsen de hacer eso, pero lo sigue haciendo. Entonces, igual nos demuestra que no todos los jugadores, aunque parezcan tribuneros, lo son. Pero lo que está claro es que, al parecer, Ilais Moriba no es ese tipo de jugador, que es un jugador que va muy a lo suyo y que, bueno, es un fichaje, como decías, nos cogió a todos por sorpresa, porque al fin y al cabo, lo hemos comentado durante todo el verano, el objetivo del Celta era Santi Comesaña, un jugador que tenía disposición de venir a Vigo, él quería venir a Vigo, pero el Celta no iba a llegar a la cifra económica que pedía el Villarreal, que empezó pidiendo 12 millones de euros y después acabó bajando a 10, pero como hemos comentado en varias ocasiones, no estaba contigo aquí. El Villarreal, cuando el Celta se interesa por Comesaña, quiere incluirlo en la operación con Larsen. Larsen priorizó la Premier League, y después de eso, el Villarreal, sí que es verdad que, y lo leo en redes y yo puedo estar de acuerdo, nos da la sensación de decir, oye, ¿cómo vas a pedir por un jugador que te ha llegado libre 12 millones de euros? Y tampoco es que el rendimiento haya sido sobresaliente, ¿no? Como ha habido ese salto cualificativo. Porque habían tenido una oferta por ahí. Claro, la temporada en la que Santi Comesaña llega libre al Villarreal, a las 2 semanas hay una oferta del Bournemouth, equipo que por aquel entonces Bournemouth, bueno, como se diga, no soy paniquita de la El de Iraola, sí. El de Iraola, exactamente. Iraola acababa de llegar al conjunto inglés procedente del Rayo Vallecano, donde había tenido a Santi Comesaña. Entonces, en aquel entonces, Santi llega a la Cerámica y a las 2 semanas aparece una oferta del conjunto entrenado por Iraola de 12 millones de euros. Oferta que en aquel entonces el Villarreal aceptaba. Es un jugador que, pues un caso vadillo, lo acabo de fichar gratis y me dan 12 millones de euros, la cito y para Inglaterra, pero fue el jugador de Nigrán el que rechazó irse a la Premier League junto a su exentrenador con Iraola. Entonces el Villarreal está en esa postura ahora. Si la temporada pasada, que a mí me valían 12, tú no los aceptaste, pues yo ahora pido la misma cantidad si te quieres ir. Pero lo dicho, en todo momento Santi Comesaña ha querido venir al Celta, ya sea por motivos futbolísticos y por motivos personales también. Su pareja es de Vigo, acaba de comprar una vivienda aquí, pero en todo momento el propio Santi Comesaña y su entorno decían que él no iba a presionar al Villarreal ni iba a forzar su salida, porque lo tenemos que contar. Santi Comesaña está siendo un jugador que está contando para Marcelino y mucho. En el tramo medio final de liga era titular. Recordar la actuación de Balaído, se arrancó de titular y bueno, nos hizo ese favor de autoexpulsarse con aquella entrada a exactamente. Celtista. El chaval ya sabía decir, vamos a dejar la carta de presentación porque yo quiero volver a jugar. Dejó el currículum. Pero bueno, no llegó y la opción es Ilais Moriba. Lo comentábamos, el riesgo que tiene Ilais Moriba económicamente, ninguno. Económicamente, pues no, al fin y al cabo no tiene ninguno. El porcentaje de sueldo de Ilais Moriba, el Celta, yo creo que si nos ponemos a hacer los cálculos, no puede pagar más del 20% del salario de Ilais Moriba. Y Ilais Moriba es un jugador que cobra 6 millones de euros limpios, ojo, limpios por temporada, es decir, 12 brutos. Y si nos ponemos a hacer ese cálculo, de esos 6 millones, el Celta podría pagar 1 millón y algo de euros, 1,5 millones, y ya colocando a Ilais Moriba en top 6, top 7 salarios de la plantilla. Pero el club dirigido por María Mourinho no puede pagar más. Entonces, en cuanto a lo económico... Ni debe. No debería. Ni puede ni debe, y más por un jugador que es incógnita y que sabemos el rendimiento que ha tenido en las 2 últimas temporadas. Sí. A partir de ahí... Didi, Lucas. No, que os ha dicho lo cual, hay que acordarse de la edad que tiene Ilais Moriba. Porque claro, está muy lejos en el imaginario colectivo de los que seguimos la Liga Española, pero Ilais Moriba es de la edad
de Hugo Sotelo y de Hugo Álvarez, sin ir más lejos. Es del 21 2003, tiene añitos. 21 años. Ahí donde veis a Hugo Álvarez y a Hugo Sotelo, y Lais Moriba con la misma edad, ya viene, entre comillas, con el culo pelado del fútbol profesional. Ha estado en 1000 entornos y quizás eso es una de las razones por las que también surgió esa mini polémica en aquella foto de Oscar, ¿no? Que lo ves que igual pues está un poco quemado del fútbol, pero eso no quita que sea un profesional y que si aquí el vestuario es capaz de pues acogerlo, que estoy convencido que es un vestuario joven, que van a intentar hacer porque Ilai se integre y Giraldez es capaz de enchufarlo, pues es ese tipo de apuesta que puede catapultarte o tampoco te resta, porque es un medio centro que honestamente, salvo que tenga unas faltas de actitud como las, yo qué sé, aquella vez que le recuerdo yo a Seferovic, un día que yo me enfadé muchísimo, ¿no? Sí. No me acuerdo contra quién era en Balaidos, que Era veías un, que no le apetecía estar en el campo. Salvo que Ilais un día genere un teatrillo de ese nivel que me parece prácticamente imposible, a nada que esté centrado, es un jugador que tiene características físicas y técnicas para dar minutos de calidad al Celta. No digo que tenga que ser titular, evidentemente creo que no, de hecho, pero creo que es un buen tercer mediocentro, un buen cuarto mediocentro, con llegada, con calidad técnica. O sea, es un pepinaco si lo enchufas. Trabajo de Giraldez, de la psicóloga también y trabajo de todo el equipo técnico, que estoy convencido de que lo van a hacer lo mejor posible. No sé el resultado que van a tener porque nunca he visto a Claudio Giraldez en una situación de este tipo. Nunca he visto a Claudio Giraldez tener que enchufar a un jugador, pues que entre comillas venga rebotado. Podemos recordar a Javi, creo que estás pensando ¿En en qué Javi, ¿cómo se apellaba? El que metió el gol del Porco. Javi Gómez? Me salía Javi López, Javi Gómez, que Mm, tuvo aquel vaivén, aquí acaba siendo este baite, más que ven, pero no recuerdo ningún caso en alguna plantilla del Celta Yo dirigida por Claudio Giraldez similar. Yo puedo tener uno y que yo creo que es algo que hay que respetar y sobre todo, pues una vez más, una alabanza a Claudio Giraldez y es David de la Iglesia. David de la Iglesia era un jugador que en el Celta C con Freddy por A, por B o por C pues no estaba del todo. Había, bueno, son jugadores muy jóvenes, sabemos cómo son, al fin y al cabo, lo que hemos hecho nosotros con esa edad. Y que era un jugador, David de la Iglesia, que seguramente en Vigo, si no llega a ser por Claudio Giraldez, David de la Iglesia no estaría de hoy en el Celta. Y Claudio Giraldez, estando él en el Fortuna y sin tener con él a David de la Iglesia, dijo: yo a este chaval no lo quiero sacar de aquí, confío en él. Mantuvo una charla con él, le dijo ta, lo centró. Y hay que tener una cosa muy clara: es que Giraldez eso lo hizo sin tener a David de la Iglesia en plantilla. Un David de la Iglesia que no jugaba como, titularísimo con Freddy en el Celta C Gran Peña. Claudio Giraldez lo cogió, se lo subió para el Fortuna. Y sabemos que David de la Iglesia ha sido capaz de romper ese binomio de Damián Rodríguez, Miguel Román, ese doble pivote que parecía inamovible, y David de la Iglesia fue capaz de romperlo y tener unas grandísimas actuaciones en Primera Federación. Entonces, bueno, veremos. Y sobre lo que decías tú, Dilas, del que llega con el culo pelado, pese a que lo decíamos antes, es un jugador que no va a tener antidisciplina, o al menos es lo que nos han dicho a nosotros, que nunca la ha tenido en el campo ni con sus compañeros. Sí que es verdad que está ese caso con los fisios. Lo del culo pelado, Ilais Moriba, pese a tener 21 años, no lo ha tenido fácil en ningún club que ha estado. Me explico. Ilais Moriba, como decía antes, se encuentra un Barça en el cual la Masía, tras la marcha de Leo Messi y la situación económica del club, tuvo que salir a reflote, como aquí lo ha hecho muchas veces la Madroa. Tuvo que ser la encargada, lo que comentábamos antes, los Mingueza, los Ferran Jungla, Lois Ilaisa Comach, el propio... Pero creo que Ilais el año que juega en el Barça juega el mismo año que se va Messi, ¿no? Diría, el año de la ese, camiseta del cuello amarillo. pero Y el ya siguiente estaba yo creo que ya se va, con ¿no? Koeman. Va a medias, Con pero Koeman. sigue con Koeman. Entonces, lo dicho, Ilais Moriba en un Barça que no era el mejor Barça. A partir de ahí, Ilaix se va a Leipzig. De todo eso, pues sabemos tal. Primera cesión al Valencia. Sabemos la atmósfera que hay en Mestalla, cómo es la situación de plantilla del conjunto Che, cómo es la situación que tienen en la directiva. No lo tuvo fácil. Ojo, primera temporada muy competitiva de Ilaix. Llega a una final de la Copa del Rey que acaba perdiendo el Valencia de Bordalás contra el Betis, en un sitio, ya te digo, en un clima, un hábitat que no es fácil. Y a partir de ahí, lo dicho, tuvo otra temporada más con Bordalás en el Getafe, media temporada, si no me equivoco, porque llega en el mercado invernal. Y yo creo, pese a no compartir el estilo de juego de hace unas temporadas, que yo creo que ahora ya no es a día de hoy el mismo de José Bordalás, yo creo que si llega un jugador a mi equipo que ha sido entrenado por Bordalás, me parece que es una buena noticia. Yo creo que Bordalás en muchas facetas del juego pues, alimenta y crece a sus jugadores. Entonces, lo dicho, no creo que Ilais Moriba, pese a tener 21 años, haya tenido un contexto favorable ni fácil en todos los equipos que ya ha estado. Y sí que es verdad que en su contra quizás no nos va a valer el argumento de
tiene 21 años. Es de la edad de Hugo Sotelo y Hugo Álvarez, porque al fin y al cabo, lo que decías tú, Hugo Sotelo y Hugo Álvarez están en sus primeros tramitos en primera división. Hugo Álvarez no lleva ni 12 partidos en primera, si no me equivoco, son 10, 11. Y Hugo Sotelo, pese a estar alternando primer equipo filial, tampoco ha tenido las oportunidades. Dicho lo cual, y por terminar con Ilaix, un acompañante más. Tenemos a Damián Rodríguez, que yo creo que va a ser importantísimo. Tenemos un Fran Beltrán, que yo creo que no va a salir, que también va a ser importantísimo, como así lo fue en ese tramo final de pretemporada. De temporada, perdón, con Claudio Giraldez siendo titular en 9 de los 10 partidos que dirige el entrenador de Porriño. Y a partir de ahí, un complemento más y un jugador que, lo dicho, tendrá que luchar. Y ojo, como anécdota, que no lo hemos comentado, no sé si tú lo sabes, Lucas, en la entrevista que le hace el Celta a Ilaix, el propio Ilaix reconoce que cuando estaban empezando a haber conversaciones con su agente y tal, que él quiso desplazarse a Inglaterra, se desplazó a Inglaterra para ir al hotel de concentración del Celta y estar con Claudio Giraldez, estar con el resto de la plantilla, y bueno, hacer como esa carta de presentación, de decir, yo tengo ganas de venir aquí, estoy comprometido, me gusta el proyecto, vengo aquí para conoceros, para tal, y eso parece ser que es lo que aceleró que el Celta diese el paso definitivo, porque bueno, parece ser que el chaval estaba comprometido. Claudio Giraldez, lo decimos siempre, lo que diga Giraldez, por ahora y hasta que nos falle, irá a misa. Y ha acelerado ese fichaje, y a partir de aquí, lo dicho, no nos tiene que acordar nada del pasado, porque hay que ser justos. Al igual que decía yo aquí, que a mí no me importan las Champions que había ganado Rafa Benítez, ni los títulos que había ganado, a mí no me importa lo que ha hecho Ilaix Moriba fuera de Vigo, me voy a centrar en lo que hace desde ahora hasta el 30 de junio, que va a ser lo que vista nuestra camiseta, y a partir de ahí, y con el ritmo de la temporada, iremos alabándolo o criticándolo. Es que es así, esto es la vida. Voy a leer un par de comentarios del chat para, pues bueno, ya sabéis que siempre que tenemos momentitos vamos leyendo, antes de ir ya al capítulo del resto de salidas que tiene por intentar afrontar el Celta. Jatalim nos ponía, ¿no creéis que el vestuario hace falta algún veterano, algún peso pesado? Veo mucha chavalada y poco veterano. De hecho, en falta un Cabral que tire del carro fuerte. Marcos, sobre esto. Sí, no. ¿Por qué? Yo Qué creo gallego que... ha sido esto, Y ahora me dirás, que madrileño por es decir como... que gallego, Claro, como No, vienes de la no, no, meseta, no. tío. No, tío. Tú eres un Venga. gallego, es un galleguiño de pura cepa. Sí, no, porque en otras tesituras o en otro tipo de plantilla, si no vemos nombres, nos centramos en la plantilla y vemos todas las edades, dirías tú, buf, teniendo solo un jugador de 36 años, tal, y el resto tantos jóvenes, dices tú, oye, pues igual hace falta un jugador veterano que cuando haya que pegar un grito lo pega. ¿Qué hándicap favorable tiene el Celta? Ya no un juego, Yago Aspas. ¿Y por qué Yago Aspas? Yago Aspas es el que más vive esa camiseta. Y la gran suerte de este año es que los que tienen que mirar a Yago Aspas, en la mayoría del campo, no son jugadores como, por ejemplo, Ilaix, que vengan de fuera. El Celta, el bloque que va a tener es un bloque de la casa, un bloque de cantera, y que todos quieren ser Yago Aspas. Y que al igual que a Yago Aspas le duele cuando pierde el Celta, que no quiero decir con esto que a jugadores que vienen de fuera, ya sea Josep Aidú, ya sea Vicente Guaita, al que vemos que no le dolía poco el Celta a los 6 meses de llegar a Vigo, que no le vaya a importar el Celta. Pero al fin y al cabo, siempre tienes esa cosa que si eres de la casa te fastidia un poco más. Yo recuerdo las palabras de un exfutbolista del Celta que me comentaba en privado, que sigue en activo a día de hoy, que decía, claro, yo pierdo con mi equipo y me voy a casa jodido, pero no me voy igual de jodido que cuando perdía con el Celta. Y esas cosas siempre están, entonces lo dicho, no veo que sea tan necesario porque lo dicho. Kevin, no sabemos qué va a ser, pero sigue ahí. Rendimiento en el campo, todos sabemos qué es, pero fuera del campo sabemos que es un baluarte y un estandarte de esta plantilla. Tenemos a Yago Aspas, tenemos a Borja Iglesias, tenemos a Vicente Guaita. Yo creo que con Vicente Guaita en la portería y de Yago Aspas como capitán, el Celta ya va en eso de veteranía más que curtido. Y lo dicho, yo creo que hay jugadores en el campo que hay veces que la edad, lo decíamos siempre, le decíamos a Coudet, cuando Coudet decía, yo para poner a un jugador en el campo no miro el DNI. No miro el pasaporte, yo veo el rendimiento. Mentira, lo sabemos, siendo yo chachista. Bueno, no, es cierto que no miraba el DI, miraba el rendimiento, pero no miraba el futuro. Al futuro tampoco miraba el Chacho. No. Miraba el Chacho miraba cuántos kilómetros hacías por partido y los entrenamientos. Exacto. Corrías, para adentro. Entonces, ¿qué tema hay aquí? La edad es muy importante, sí. Pero yo viendo lo que he visto en esos 10 últimos partidos con Claudio Giraldez, un chaval de Ponteareas con bigotito, que a todo nos suena, como sea Damián Rodríguez en su primer partido en el Sánchez Pizjuán, con el equipo por delante, cuando la misión era este partido hay que ganarlo por lo civil o lo criminal, en su debut en primera división manejó al equipo, ordenó a compañeros, que daba igual que fuera Yago Aspas, que fuera Strand Larsen o que fuera Carles Pérez, ordenó al equipo. Entonces lo digo, tengo mucha seguridad porque creo que los jugadores que vienen de la cantera y que son jóvenes, al fin y al cabo todos hemos visto debuts de canteranos y notas que en sus primeros partidos pues le cuesta meter la pierna, igual está un poco de nervio. Yo a día de hoy, ni con Hugo Álvarez, ni con Damián Rodríguez,
ni con todos los jugadores de juventud que ha puesto Claudio Giraldez, le he visto esa falta de atrevimiento. La tienen. Sí. Tienen galones y vamos a ser claros. Damián Rodríguez, si tiene que ir al suelo y repartir un cate, lo va a dar. Le da igual que tenga delante a Yené, a Envía o a quien sea. Lo va a dar. Y es una seguridad. Y luego que yo creo que, por responder rápido, que nos hemos liado aquí con una preguntita, que o sea, muchas veces cuando hay demasiados pesos pesados o cuando hay dos que llevan mucho tiempo, decimos esto de, no, es que las vacas sagradas, no sé cuánto. El hecho de que, entre comillas, no haya un núcleo de jugadores muy veteranos que lleven muchos años juntos, va a hacer una cosa, y es que esa figura de líder, si no existe, porque puede darse el caso de que no exista, emerja. Y de los chavales o de los jugadores que llevan pues más años aquí o de los que acaban de llegar, habrá alguien que por su rendimiento en el campo, por cómo se relaciona con sus compañeros o por el carácter que tenga, pueda emerger como líder dentro de esa plantilla tan joven. Pero es que no me estoy yendo a Flameltrán, puedo irme, yo que sé, pues ponte que Charlie se hace una primera vuelta de locos, se sitúa como central titularísimo, y ¿quién te dice a ti que Charlie no es el próximo gran líder de esta plantilla a nivel dentro del vestuario? Me estoy explicando, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, es el que más veo de los jóvenes de la nueva generación que tiene ese punto, pero porque me parece raro ver, pues yo que sé, a Damián o a Sotelo en ese punto, pero Fran Beltrán, con 25 años, pues lleva media vida ya en primera división, o sea, lleva desde que tiene 18 años en primera división, entonces, claro. Séptimo jugador con más partidos en la historia del Celta. Es que no es veterano pronto, en cuanto da, es de la edad de Lucas y Murillo, pero es que es un jugador veterano. No, que yo me acuerdo que fue el primer jugador que el Celta fichó a mi edad y dije yo, me cago en la leche, si ya me toca, ¿sabes? Que es algo que veías muy lejos. Los jugadores siempre eran más mayores que tú. Los jugadores siempre eran más mayores que tú. Y de repente, hostia, uno del 99, ¿qué coño es esto? Pues eso me pasó a mí con Fran Beltrán. Y bueno, y poco más. Otra pregunta que ha repetido bastante, además, la tengo por aquí, Comando Celta 87, que nos la ha mandado 10 veces. ¿Ficharemos algún extremo? No tengo noticias de ello, Comando Celta. Siento decírtelo así. Si las salidas que el Celta quiere afrontar se dan, y entre ellas están Tadeo Allende y Franco Cervi, pues igual por ahí van los tiros. Pero ya entramos en los últimos 15 días de agosto. Esto es como la discoteca a las 5 de la mañana. Ya solo hay pares sueltos. Ya tu objetivo de mercado en circunstancias ideales ya no está. Ya se lo han llevado. Entonces, bueno, a ver qué maneja el Celta en ese caso. Yo no tengo noticia ni constancia de que estén negociando por ningún extremo ni que sea una prioridad. Pero también Giraldez las oculta en rueda de prensa. Ojo, sí, estamos mirando jugadores, pero para no encarecerlos no voy a decir en qué posiciones estamos mirando. No, y sí que es verdad que en ese aspecto que lo venías comentando ahora, que bueno, no soy la pregunta quizás de un extremo, pero sí que es verdad que salió, no me acuerdo si ayer o anteayer, Lucas, la cosa de que el Celta, yo creo que, bueno, la rueda de prensa de presentación con Ilais Moriba que tuvieron, pues en esas ruedas de prensa, el director deportivo, quien esté del Celta, siempre suele hablar con la prensa y, bueno, si te sueltan alguna cosita, porque al fin y al cabo, siempre que hay una rueda de prensa, a las horas te salta algún periodista con algo tal, y se decía que en el Celta hay varias negociaciones avanzadas por jugadores, pero que son negociaciones que van a depender de las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tarden los jugadores en salir, esas negociaciones avanzadas se van a ir cayendo. El Celta puede tener un acuerdo personal con X jugador, pero hasta X días, si este X día tú no has conseguido sacar a ese jugador, seguirá cayendo. Entonces, ¿qué va a depender esto? Según el Celta, lo dicho, según el Celta, que ellos tienen negociaciones avanzadas por varios perfiles de jugador en la plantilla. Que vayan a llegar o no la opción A, la B, la C o la D, pues todo va a depender de cómo sale Paciencia, por ejemplo, un jugador que a 15 de agosto va a ser rescisión y yo creo que pagándole la mayoría de su salario, tristemente va a ser así. Ver qué pasa con Kevin. También el club dice, yo esto sinceramente no me lo creo, que Kevin tiene varias ofertas de primera, que bueno, pero que por ahora que no se lo está pensando. No sé de qué primera, a mí me parece difícil que Kevin en estos momentos tenga muchísimas opciones en primera división. También se decía que quizás no era la opción A de ningún equipo en primera, pero sí la opción B, de jugadores como puede ser. Además, Kevin, por ejemplo, sonó para el Sporting de Gijón en segunda. Al final, el Sporting ficha al Timira, si no me equivoco, del Villarreal. Y bueno, se le van acabando esas opciones. Entonces, ¿qué va a depender eso? Pues oye, Kevin, la gente dice, porque yo he leído muchos comentarios, Kevin tiene el poder y tiene el derecho de quedarse si quiere, porque así le han firmado un contrato y le está el derecho de cumplirlo. O sea, en este caso, cuando se le echa la culpa al jugador, nunca estoy de acuerdo, porque en tal caso, echámosle la culpa a quien pone los contratos o a quien los hace. También es verdad que he leído por aquí, y yo creo que hay que desmentirlo en cierta manera, que decía, lo que cobra Kevin, no tal.
Kevin claramente no es de los salarios más altos de la plantilla, pero el salario de Kevin, si lo tuviera un jugador que no se llamase Kevin Vázquez y que jugase los minutos que juega Kevin, nos estaríamos echando las manos a la cabeza, porque es un salario medio de la plantilla. Para un jugador que, lo dicho, por temporada es muy difícil que alcance los 400, 500 minutos. Entonces, si nos vamos a salario por minuto disputado, pues igual ya sí está. ¿Qué va a pasar o no? No lo sabemos, y sobre todo después, bueno, pues acabar de ver. También se decía que el Celta tenía dudas por ciertos jugadores a la hora de salir, e iremos viendo. Pero en cuanto a llegadas, yo a estas horas me cuesta creer que vaya a llegar alguna, pero ojalá, todo lo que sea para sumar y complementar, ojalá pase. A partir de ahí ver. Tampoco sé si el Celta buscará, porque aquí preguntaban por un extremo. El Celta tiene un extremo que está de Allende y Claudio no lo encuentra sin su esquema. Un jugador porque el Celta ha pagado 4,5 millones de euros. Entonces no sé si ese perfil de extremo es exactamente lo que está buscando el Celta en el mercado. Perdona que estoy un poco disperso porque no paran de preguntarnos por James en el chat. Yo sé por qué va lo de James. Vale. James subió una historia ayer, creo, entrenando una cinta, no sé si era una bicicleta eléctrica, creo. Y ponía ya falta poco, ready, no sé qué carajo de frase ponía, y ponía ubicación España. ¿Qué pasa? Subió, parecía como en un balconcito, y ese balconcito, la pared y la puerta del balcón y todo eso es idéntica al hotel de Samil. Tú ves el hotel de Samil, la fachada, al Ática 21, y es igual. Es igual. ¿Qué pasa? No es el Ática 21, parece ser. Ayer hubo una investigación del CSI de estas que nos gustan a todos por Twitter, que nosotros incluso hayamos hecho. Parece ser que no es el Ática, Ática o Ítica, no sé cómo es Ática, ¿no? Ática. Ática 21. Y parece ser que, analizando el suelo de ese balcón, no es el suelo del que hay en el hotel de tal, pero sí que es verdad que ese hotel es el único en España con esa fachada, pero parece ser, por lo que leí yo ayer a la noche por Twitter antes de irme a dormir, que hay una copia he de decir en Sevilla. Que no es el único en España con esa fachada. Acabo de estar en Tenerife y todos los hoteles que son del 2015 para arriba tienen esa fachada. Pues supuestamente decían que no tal, pero que había una copia exactamente de esa misma fachada en Sevilla, y que sí que ese de Sevilla tenía ese suelo que aparecía en el balcón de James, pero bueno. Bueno, como no lo hemos investigado, no lo vamos a hacer ahora en directo porque se nos va de hora. Pero vamos, en caso de que ponga un pie en Vigo, ya sabéis quién estará en la puerta de la sede haciendo guardias. No os preocupéis. ¿Qué más? Vamos ahora con el apartado de los deberes por hacer, ¿no? Las salidas que al Celta le gustaría afrontar. Estabas hablando de Kevin, también hablaste de paciencia, y hay que añadir Tadeo Allende, que la última información que hay, el último rumor que hemos podido leer, bueno, rumor no, información porque es negro sobre blanco, es que el Palermo de la Serie B se habría interesado en conseguir sus servicios en forma de cesión con casi toda seguridad. Luca de la Torre a la MLS, a San Diego es otra de las opciones que se baraja en clave salidas, y uno de los melones del año, el melón en clave salida, que es Unai Núñez, siguiendo los pasos de Lobete y de Manu Sánchez, pues un año después de fichar, en el caso de Unai serían 2 por esos 2 años de cesión más luego la compra, pero bueno, después del año que firma su traspaso por 8 kilos, el año que hace la transferencia gorda al Athletic Club, pues le estás buscando salida. De hecho, va a ser el último jugador en inscribirse en la liga por parte del Celta. Doy por hecho que se va a inscribir porque me parecía muy raro que el Celta no lo inscribiese como medida de presión para intentar sacarlo. Me parece prácticamente imposible. Entonces, se habla de Pamplona, de Osasuna y de Athletic Club como posibles salidas de Unai. El Athletic, que está intentando traer de vuelta a Laporte, tiene acuerdo con el jugador, pero no con el Al Ittihad. Y entonces ahí entra la opción ya, Lucas. Si quieres, por lo de Unai Núñez, te acabo de pinchar ahí la información que daba el Diario de Navarra, y es que Osasuna barajaría la opción de Unai Núñez, y ya conocen su salario, un salario que podemos estar hablando de 1,6, 1,7 millones de euros limpios por temporada, la situación deportiva que tiene el jugador vasco. Y lo dicho, aún no existe oferta formal, pero la única fórmula sería una cesión compartiendo ficha, que se considera inasumible en su totalidad para el conjunto de Vicente Moreno. Pues aquí ya no sé qué opinión tienes tú. Es que yo creo que todo lo que sea que el Celta saque a Unai cedido. Yo creo que ya los últimos. Unai es un jugador que en el Celta ha ido de más a menos desde su llegada. No, no en rendimiento medio,
pero claro, la regularidad con la que veías un error flagrante de Unai, pues cada vez era más corta. Es decir, entre error y error cada vez pasaba menos tiempo. En sus primeros 3 meses en Vigo igual había tenido un error y en sus últimos 3 meses en Vigo igual ha tenido 4 errores. Entonces, claro, ¿eso qué te indica? Que en un equipo que va a jugar con 3 centrales, que va a tener mucha rotación a priori en ese puesto, que Giraldez es un entrenador que destaca por querer atacar con la pelota desde atrás. No puedes tener un central que pues cada X tiempo, espérate, me dicen por línea interna que haga esto para que me encuadre bien, pido perdón a la audiencia, no puedes tener un central que cada X tiempo pues te pierda una pelota en una zona peligrosa, en campo propio, cerca de área propia o al revés, en campo contrario y con todo el espacio para correr del delantero rival. Y es un jugador que ya se ha devaluado. Y si ves su llegada o sea, su irrupción en Athletic, pasa un poco lo mismo. Si hablas con gente que sigue el Athletic de Bilbao, pasa que Unai Núñez tiene una irrupción muy bestia en el fútbol profesional, en el Athletic Club, llega a ir con la selección española y a partir de ahí se va diluyendo hasta que es el Celta el que se hace con sus servicios. Es un jugador que yo creo que ya quizás mentalmente la situación incluso le puede llegar a pesar, y que el Celta lo firmó como un central para muchos años y que pues ya desde la llegada de Giraldez se ha decidido que no, que este Vigo no es su sitio. De todas formas, también hay un artículo que hizo Rafa Valero en Marca en el que, pues contactando con el entorno del jugador, venía a decir que Unai Núñez está muy tranquilo porque sabe que una vez pasan las 4 primeras jornadas que se juegan durante el mes de agosto, él sabe que va a tener, si no sale de Vigo, que a priori no es su intención, él quiere quedarse en Vigo, va a tener oportunidades de jugar durante la temporada una vez se cierre el mercado de fichajes. Esa es la perspectiva del jugador de esta situación. Para mí, no tiene sitio en Vigo, pero entiendo que que esté cómodo en la ciudad y que esté cómodo en el club y que ha firmado un muy buen contrato aquí. Esto es así. Es el problema del Celta, ¿no? Que quizás firma contratos por encima de lo que valen los jugadores que ficha, pero bueno. Este es el juego del fútbol. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Quien tenga miedo a perder, que no invierta. Esto es así. Y yo aquí te lanzo no un debate, Lucas, pero sí que una pregunta, y es porque lo veníamos comentando. Ahora ha salido esa información del Diario de Navarra, de la cual se hacía eco Noticias Celta en Twitter, pero yo te pregunto ahora a ti. También salió que Unai Núñez interesa al Athletic Club de Bilbao. Sí, se lo he dicho. Un Athletic de Bilbao, claro, pero es que ahí viene la gran cosa. Un Athletic de Bilbao que vale, le interesa a Unai Núñez. Después de habérselo vendido el Celta este año, pagando las cesiones, un montante de 10 millones de euros. Ah, pero es que parece ser que el Athletic sí está interesado en Unai Núñez, pero que el Athletic y el Celta incluso estaría de acuerdo, porque el Celta está de acuerdo en ceder Unai a Pamplona pagando parte de la ficha. Pero es que el Athletic también quiere esa misma fórmula. Antonio, a ti te lanzo la pregunta. Si tú tienes que elegir, yo lo tengo claro. Prefiero que se vaya a Pamplona y no a Bilbao, pese a reforzar un rival, porque me parecería que el Celta pague 10 millones por un jugador que acabe de pagar 7 de montante final para hacer el traspaso y que al mes o a los 2 meses, porque eso es información que sabemos, la liquidación total de Unai Núñez llegó a sede hace 2 meses de Atleti diciendo el total que me tienes que pagar es esto para que me hagas la transferencia, que 2 meses después cedas a ese jugador. El IBAN, a la cuenta aquí del Kutxabank, aquí por favor. Yo creo que la operación de Unai Núñez ya es ridícula de por sí. Y yo creo que el Celta, pese a que es un jugador que le tienes que dar salida por el salario que tiene. Eso lo tenemos todo claro. Yo creo que si hay 2 opciones, claramente Unai priorice Bilbao, es lógico, ex equipo, más aspiraciones. Pero yo creo que si la operación de Unai nos parece catastrófica a todos, el Celta quedaría en un ridículo mayor si acaba cediendo a Unai Núñez al Athletic Club de Bilbao 2 meses después de fichárselo al Athletic y aún por encima haciendo parte o pagando parte del salario del jugador. Yo aquí soy muy práctico. A mí me da igual el ridículo. Quien más ficha ponga, se lo lleva. O quien más pague por la cesión. La operación más beneficiosa económicamente va a ser la que... Es que no es lo que yo haría, es que es lo que va a hacer el Celta. Al Celta le da igual quedar en ridículo o no. O sea, hay circunstancias en las que puedes elegir, por ejemplo, pagar o no pagar el traspaso de Iker Losada, porque lo dejas ir libre, al año siguiente pagas 1,8 millones, pues el Celta decidió no hacerlo porque sí que sentía que era un poco ridículo, pero es que aquí estás al revés, o sea, no es una elección, es que tienes que aceptar la mejor oferta
oferta que te venga. Y si es el Athletic, es el Athletic y ya está, y no pasa nada. Ventajas del Athletic, que tiene 3 competiciones y que Marcelino. No, Marcelino no. No, Marcelino, Valverde está pidiendo centrales todo el rato, todo el rato. Y entonces, el año pasado ya se la jugaron muchísimo, llegando a tener que jugar, me acuerdo, con Leco y Yuri de parejas centrales, cuando Vivian y Paredes cuadro que uno se lesionó y el otro estaba sancionado. Los 2 que han subido desde el Bilbao Athletic no están convenciendo y tienen a Geray, a Paredes y a Vivian. Mínimo les hace falta uno más. Laporte quiere volver, pero Arabia Saudí no lo suelta. La única opción que les queda con experiencia en la élite es Unai Núñez. Unai Núñez, que lo habíamos comentado antes, el Celta lo ha ofrecido al Getafe, aún más cuando el Celta creo que en esta semana ha tenido conversaciones con el Getafe porque se dio el rumor y la salida que va a ser inminente de Yene hacia Arabia Saudí. El Getafe dijo aún así que no, también se lo ofreció al Betis. Hay que recordar que el Celta ofrece a Unai Núñez al Villarreal para fichar a Santi Comesaña. La última oferta del Celta, que fue la tercera que hizo el conjunto vigués y que rechazó Roig, fue esa oferta de 5,5 millones de euros más Unai Núñez por Santi Comesaña, oferta que, como dijimos, fue rechazada y el Celta ha buscado darle la salida a Unai a casi cualquier precio. ¿Qué cosa hay que puede hacer que el Celta pueda aceptar esa cesión pagando parte de la ficha? Y es que Claudio Giralde, durante todo el mercado de fichajes, esa planificación de plantilla, ha pedido un central zurdo para jugar en ese esquema de 3 defensores que tiene él. Entonces, bueno, tocará esperar, ver qué pasa, pero lo dicho, sí que es verdad que esa salida de Unai Núñez puede darle la seguridad a Claudio Giraldez de que, oye, pueda llegar ese central zurdo. Y lo dicho, lo leía antes, creo que lo puso Óscar Méndez, ayer a la noche, que tú y yo estábamos cenando y te dije, el Celta acaba de inscribir a todos los jugadores en la liga menos a Unai Núñez. A todos, incluyendo a Franco Cervi, a los Pablo Durán, a Lilaix Moriba, que acaba de llegar. Hoy Óscar Méndez decía que no iba a haber problema, que es un trámite lo de Unai, pero aunque hoy se inscriba Unai Núñez, igual durante este directo nos dicen, oye, que Unai ya está inscrito, yo creo que es un mensaje y una indirecta o un ápice más de decir, oye, eres el único, que te dejen como único jugador el día que hacen toda la plantilla, todo hace indicar eso. Y lo decías tú de marca, yo tengo clarísimo que si Unai Núñez no acaba saliendo, Unai Núñez yo creo que no va a ir convocado en ninguna de las jornadas, salvo que haya bajas en defensa y que Giralde diga, bueno, lo meto en el banquillo. Lo que estoy convencido es que Unai casi no va a tener minutos en estos partidos. Y sí que estoy de acuerdo con Unai en cuanto acabe el mercado. Yo creo que Claudio, con ese esquema de 3 centrales, va a tener que usar sí Unai, porque no va a haber otro y los minutos va a haber que dosificarlos. Entonces, a partir de ahí, ver qué pasa. Y bueno, esperar, diría yo, pero sí que es verdad que el tema Unai va a ser un problema que se puede zanjar en este mercado, pero que el Celta, con un contrato de larga duración, como le ha hecho Unai Núñez, sería alargarlo, pero bueno, hay que vivir el presente y que ya se te presente el problema en junio de 2025. Por cambiar un poco de tercio, nos ponía Wiz8 por el chat que felicitamos a su compañero Manu Novoa, que se casa hoy. Entiendo que es la boda a la que va nuestro jefazo Adrián Bayo, o sea que enhorabuena, Manu Novoa. Habrá quien te dé las condolencias. Yo te voy a dar la enhorabuena por ser correcto. Por el chat hay alguno que te está dando condolencias. Yo ni condolencias ni felicitaciones. Muchísimo ánimo y disfruta del día, Manu. Ánimo por el cansancio que supone una boda. El ánimo, eso ya que cada uno lo intuya por lo que quiera intuir. Perfecto. Por favor, hay que cuidar a la gente que nos sigue, Marcos Piedras. Enhorabuena, sí, que te cases, Manu Novoa. Pásalo súper bien con tu gente. Como dice Madialeo, mucha suerte. Mucha suerte. Qué barbaridad. No podemos ser así con 25 años, Marcos Piedras. ¿Qué más? En el aspecto de centrales, que nos preguntaban por el chat, descartada, a ver si lo digo bien, descartada la salida de Karl Starfelt. Hombre, yo creo que sí. Es un central que al principio a Giraldez no le gustaba un carajo, y que a medida que han pasado los meses le ha ido gustando, hasta tal punto de que yo creo que, pues te diría que es el cuarto central, ¿no? O sea, yo creo que si tengo que ordenar centrales pongo Charlie. Es que todo depende Manquillo, claro, Manquillo, aunque sea lateral, va a jugar de central derecho. No, en Mingueza yo lo califico como carrilero. Pues yo creo que Starfelt va a ser el que juegue en el medio, fíjate lo que te digo. O Charlie al medio y por ahí, a ver cómo va de lesiones, debería aparecer Joel Lago. Por ahí debería aparecer Joel Lago. En principio, con todo sano, la intención de Giraldez y la idea es que Carlos sea el central del medio, que sea el que tenga la salida de balón, el líbero, exactamente, de su salida de apartar. Pero claro, el Celta te encuentras en la positura que dices tú, tienes a Manquillo, que Manquillo, si algo no lo considera Giraldez, es carrilero, pese a poder ejercer ahí. Hay que contar que Manquillo es un central de esta plantilla, entonces tendríamos a Manquillo, a Jailson, a Carlos Domínguez, a Starfelt y a Unai Núñez. Tenemos claro que de esos 5 el quinto central es Unai.
A partir de ahí, no te sabría decir si Manquillo o Starfelt podría ser ese cuarto central o incluso Jailson. Es que creo que está todo tan parejo porque todos diríamos, si nos tenemos que hacer un 11, igual dirías Manquillo central derecho, Carlos central líbero y en la izquierda quizás poner a Starfelt por ponerte un ejemplo. Pero claro, es que después te vas a las estadísticas de pretemporada y junto a Damián Rodríguez, Jailson ha sido el jugador que más titularidades ha tenido y que más minutos ha disputado. Entonces... Sí. Lo hablaremos Pero a la Jason noche. a caballo entre 3 centrales y doble pivote. Por ahí va purulando. Jason es un comodín ahí. Poco Y nos jugado están ya Jailson en el preguntando, medio, ¿eh? y nos están preguntando muchísimo por Joseph Aidú. De Joseph hay que decir, del bueno de Pepiño, que bueno, acaba de salir de una lesión muy jodida como es la rotura de tendón de Aquiles, como le pasó en su momento a Bobby, que no volvió a ser el mismo futbolista. Y que aún, según se dice dentro del vestuario, están esperando su mejor versión. O sea, Aidú aún, si queremos volver a ver el mejor Aidú, aún va a haber que esperar. Aún va a haber que esperar, calma. O sea, primeras 10 jornadas de liga me parecía raro verlo titular, Exacto. salvo lesiones o sanciones. No, Alguna tarjeta puede roja que tener pueda caer. minutos, por ejemplo, y sí que es verdad que, Sí, puede bueno, tener minutos, pero que no va a ser, no va a sería jugar 3 extraño. partidos seguidos del tirón ni de broma, ni de Y broma. hay que tener en cuenta que también tenemos un parón de selecciones después de la jornada 4, que bueno, es una semanita que puede hacer tal, y que lo hemos visto durante la pretemporada. Y a partir de ahí, pues hombre, claro, si nos hacemos con todos al 100% disponibles, pues claro, es muy fácil hacernos quizás, pues no te sabría decirte, Starfelt, Carlos, Aidú. O darle la vuelta que le queráis dar, o si metes a Manquillo. Sí que es verdad que a diferencia de otros años, el Celta centrales tiene. Otra cosa es el rendimiento que vaya a dar, pero estamos hablando de 6 centrales si juntamos Manquillo, Starfelt, Jailson, Carlos, Unai y Aidú. Estamos hablando de 6 centrales en los cuales puede hacerte hasta 2 parejas de 3 y cambiártelas en distintos partidos. A partir de ahí, pues bueno, lo hablaremos a la noche y a ver qué 11 podemos pensar o intuir nosotros, porque lo sabemos siempre, lo decimos con Giraldez, que adivinar un 11 de Giraldez, si ya costaba los del Celta B, imagínate los del primer equipo. Va a estar divertido, va a estar divertido. Pero bueno, habrá que jugar. Y eso por la noche, en la previa del partido contra Alavés, que hoy ya os hemos adelantado que va doble programa. Para que nos echabais de menos. Ahí tenéis, 4 horas de tu guachete en el mismo día. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Opciones avanzadas en caso de salidas, esto ya lo hemos comentado. Nuevos dorsales. Vamos ya con Marcos Piedras. ¿Cómo vas Voy de... perfecto. ¿Quieres los Sí? nuevos dorsales, no? Sin problema Vamos al ninguno, compartido. Retail. A ver, a ver. Ojo a Marcos Piedras haciendo súper. Bueno. Increíble, Pues increíble, dale, increíble. A ver, vete cantándome, que lo tengo ahí en pequeñito y no veo un carajo. ¿Tú lo exactamente, no ves? te preocupes, lo he dicho. En la Perfecto. página oficial de la liga, que ayer tras las nuevas inscripciones se iban actualizando todos los equipos, claramente el cuerpo técnico, ni Claudio Giraldez ni Robert Fernández, primer o segundo entrenador, tienen dorsales. Llega aquí la primera novedad, Iván Villar número 1, Vicente Guaita número 13, hay que recordar que el bueno de Guaita tenía el número 25, si no me equivoco, ahora aporta el número 13, el que a priori va a ser portero titular del Celta durante la temporada. Veremos, lo hablaremos también a la noche en la previa, cuando puede llegar Guaita o no. Sí que es verdad que lo hemos visto en las imágenes que ha compartido el club mediante redes sociales entrenando ayer en Abanca Balaídos, pero me sorprendería que sea titular. Y ya a la noche también hablaremos sobre ese debate que yo creo que va a ser uno de los puntos fuertes a la noche en esa previa que tendremos a partir de las 10 y media, sobre si Iván Villar tiene que ser quien ocupe la portería mañana frente al Alavés o si por la contra tiene que ser Mar Vidal, el portero que llega procedente del Barça B y que a priori venía a ser portero del Celta Fortuna, pero que ha jugado muchos minutos durante la pretemporada y bueno, hay división de opiniones, aunque una mayoría de ellas vayan hacia un lado para que mañana ocupe la portería del Celta. Después seguimos bajando, Karel Starfelt que mantiene el número 2, Óscar Mingueza que se queda con el dorsal 3, Carreira que después de 3 cesiones a segunda división y entrando en un último año de contrato cuando parecía que ya Carreira no iba a seguir en Vigo, ha conseguido de la mano de Claudio Giraldez afianzarse en el proyecto de María Mourinho, va a ser jugador a todos los derechos del primer equipo y veremos si en esta temporada se puede ganar esa renovación, porque hay que recordar que acaba contrato el 30 de junio, en su primera temporada como jugador del primer equipo quedándose en Vigo, va a lucir el dorsal 5, el que a priori parece ser que va a alternar con Mingueza en el carril derecho e incluso podemos ver a Carreira de carrilero derecho y a Mingueza de tercer central en la derecha. El bueno de Pepiño, de Joseph Aidú, que mantiene el dorsal número 15. Kevin Vázquez, que mantiene el 20 por lo de ahora a expensas de ver si acaba saliendo o no del Celta. Después tenemos a Mijailo Ristic con el 21, todo igual. Manquillo el 22. Lo mismo, Carlos Domínguez, que en su primer año como jugador a pleno derecho del primer equipo, que se estrena con el dorsal número 24, dorsal que la temporada pasada, tras la renovación, lució Miguel Rodríguez y que hace 2 temporadas lucía o Mago de Porriño, lucía Gabri Veiga. Después, yéndonos al plano de centrocampistas, Ilaix Moriba, que se estrena
en el Celta con el dorsal número 6, Fran Beltrán mantiene el 8, Luca de la Torre, que veremos si su futuro pasa por Vigo o por San Diego, dorsal número 14, Jailson aquí el 16, yo creo que si no me equivoco, Jailson lo mantiene, si no me equivoco, no recuerdo otro dorsal al bueno de Jailson, pero bueno, Bamba que mantiene el número 17 y Williot Swedberg que mantiene el dorsal número 19. El sueco que está, yo creo, Lucas, lo hablaremos también después, pero en la temporada y su irrupción en primera división después de estas 2 temporadas. Y más después del rendimiento exactamente que le venimos viendo. Borja Iglesias, el de Santiago, que en su vuelta a casa lucirá el dorsal número 7. Ese dorsal que era de Carles Pérez lo coge el Panda. Anastasios Dubicas, que abandona el dorsal número 12 para coger el número 9. Dorsal que pertenecía a Gonzalo Paciencia, un Gonzalo Paciencia que ya podréis ver ahí en imagen, que lo comentaremos ahora. Aparece inscrito, pero aparece sin dorsal asignado. El 10 no podía ser de otro, del rey de las bateas, del mejor jugador de la historia del Celta de Vigo, de Yago Aspas. Franco Cervi, que se mantiene con el dorsal número 11, con lo mismo, a expensas de ver si acaba volviendo a América o no. Alfon, un jugador que, bueno, el año pasado se recalificó su ficha para poder jugar con el Fortuna, pese que por contrato ya le tocaba primer equipo. Todo el mundo intuía, Alfon, novias en segunda división, se va, pues Claudio Giraldez en esa cosa que se dice, oye, que Claudio parece que quiere a medio Celta Fantasía, pues oye, Claudio ha dicho que quería contar con el jugador de Albacete y aquí lo tenemos. Coge el dorsal número 12 que poseía Anastasio Dubicas y tendrá su primera oportunidad el jugador ex del Celta Fortuna y de Albacete de tener esa oportunidad en primera con el dorsal 12. Pablo Durán, no hay debate. El búfalo de Tomiño, que se estrena también en el primer equipo del Celta con el dorsal 18, el heredero de un dorsal que viene de meter muchos goles en primera división, de ser el máximo goleador que poseía Jørgen Strand Larsen. Así que bueno, primera temporada para el búfalo de Tomiño en primera división, de la mano de quién, sino de Claudio Giraldez, un entrenador que ha sacado el mayor rendimiento que he visto yo en un jugador en el Celta Fortuna. Recordar que Pablo Durán nunca ha sido delantero y que con Claudio Giraldez en el Celta Fortuna los números hablan por sí solos, primero con Claudio, después con Freddy. Después Tadeo Allende, dorsal número 23. Y por último, como os comentábamos antes, Gonzalo Paciencia, que a estas horas no tiene dorsal y como os habéis comprobado en la página oficial de la liga hemos repasado todos los dorsales. Si nos vamos para arriba, que me olvidé de comentároslo, Starfel 2, Mingueza 3, pasamos a Carreira, que es el 5, no está Unai Núñez, que sería el dorsal 4, que a estas horas, a la 1:10 del mediodía, el dorsal 4 en el Celta está libre y es el único jugador junto con Paciencia, pese que a Paciencia sí que está inscrito, que no tiene dorsal asignado ni está inscrito en la página de la liga. Lucas Peteiro. Pues hasta ya el repaso de los nuevos dorsales de esta nueva temporada. Nos pregunta mucho por los 0-3, que a priori había anunciado el club que ya eran del primer equipo. No están inscritos con ficha del primer equipo en la página liga, porque tiene que haber salidas para que esas renovaciones y actualizaciones de ficha para corta primer equipo se puedan hacer efectivas. O, parte B, que ya te veo hacer gestitos con la cara, te veo hacer muecas, Marco Piedras, igual, no, lo que se firmó no era exactamente eso, ¿no, Marcos Piedras? Es que yo entiendo por qué lo dices tú, porque al fin y al cabo yo he leído en redes. No, tiene que haber salidas para poder inscribirnos como jugadores de primer equipo. Si el Celta lo conoció en su día, es que pasaban a ser jugadores del primer equipo y con eso supongo que tú tienes que hacer una firma, recalificación de ficha, ya no eres ficha B, eres ficha primer equipo. No hay que esperar citas. Si tú tienes eso firmado, son jugadores ya pleno de derecho, no tienes que esperar salidas. Pues si tú esperas salidas, esperarías a que, pues al igual que las entradas, para que llegue gente, tienen que salir. Pues en este caso sería igual, porque Hugo Álvarez y Damián Rodríguez son jugadores que también tienen que llegar. ¿Que son procedentes del filial? Sí, pero son procedentes de otro equipo, donde tú tienes que hacer una ficha nueva que no la tienen. Entonces, es el mismo argumento. Y hay que recordar que cuando el Celta puso 4 jugadores de una atacada al primer equipo, Víctor López nos dijo: calma, Pablo Durán y Carlos Domínguez pasan a ser jugadores del primer equipo. Damián Domínguez y Albert por ahora no. Lo que ha habido es una negociación en su salario, una quizás renovación en cuanto a temporadas, pero cuando Víctor López lo decía en aquel día y a día de hoy, a 15 de agosto, sigue sin ser así, igual cuando sea tal pasa, pero a día de hoy Hugo Álvarez y Damián Rodríguez no son jugadores del primer equipo del Celta. ¿Que sí van a estar al 100% en dinámica de primer equipo? Sí.
Que Hugo Álvarez y Damián Rodríguez no van a jugar ni un mísero minuto con el Celta Fortuna, también. Que a día de hoy no son jugadores del primer equipo, no. Que Están vaya a en un pasar, limbo. seguramente. ¿No? Exacto, están. Pues no sé ¿Alguien si vio lo quieres Origen? Yo decir. la vi esta semana. Un vacío Y legal. entonces, ahora entiendo lo que es, o sea, el limbo versión Origen, ¿no? Que es quedarte en tierra de nadie, pues bueno, da igual, soy un friki. Y si te El fijas, caso, el caso, que básicamente, otro detalle, todos los jugadores con perspectivas de primer equipo que están en ficha filial tienen por contrato firmada un corte al primer equipo. Es decir, no hay que llamarlos a que se sientan al despacho a renegociar un contrato. O sea, yo soy el Celta y lo que hacen con los jugadores, pues por ejemplo, con Fer López, que lo han renovado, es, pues yo cuando te quiera subir el primer equipo te ejecuto esta cláusula, que fue lo que se hizo en su momento con Gabri Veiga. Si es que no hay que irse más lejos. Es decir, esta cláusula ya está escrita en el hipotético caso de que tú te salgas en el filial, yo ejecuto esta cláusula y automáticamente tú eres jugador del primer equipo, dorsal del primer equipo y este salario que ya hemos prenegociado cuando tú eras un jugador del filial. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que ha pasado? Porque tampoco quiero pensar que el Celta haya querido engañar a la gente. Es un poco peligroso jugar con estas cosas, porque no, no, las no. cosas o son o no son. Pero tampoco es claro Pero, de todo el tuit. El Celta daba a intuir eso, que eran jugadores del claro, que primer pasan equipo. a dinámica de primer Claro. equipo al 100%. Pero claro, Es lo más, que das a entender es otra cosa. hay El un tuit, caso, Lucas, del sí, consejero del Celta, de Miguel Álvarez, marido de María Mourinho, de la presidenta, que es lo que te decía antes, donde cita ese tuit diciendo: 4 jugadores de una atacada pasan a ser jugadores del primer equipo, orgullosos de los tal. Es un tuit que al día siguiente está borrado. Porque yo creo que el Celta lo que dice es: con estos 4 jugadores van a ser dinámicas de Claudio Giraldez, pero claro. claro, la gente lo que entiende es que son jugadores del primer equipo y que es algo que hay que explicar muy, muy, muy bien. Pero yo lo que interpreto es que la intención del Celta es sí Seguro. hacerles eso, pero quizás no tienen espacio salarial para ejecutar lo que tengan firmado. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué han hecho? Darles lo que pueden y prometerles, entiendo, porque otra cosa no pueden hacer, que cuando haya espacio, esa cláusula de la que os estaba hablando antes, que ya tienen escrita en sus contratos de filial para cortar el primer equipo, ejecutarla. Pero Exacto. que esos 4 jugadores tienen ficha primer equipo, no. Exacto, y que es un apunte que Dos hay que sí hacer y muy dos no. importante porque mañana mismo, Lucas, hay que ser muy claros. Es un apunte que la gente hay que explicárselo y lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque ya temas contractuales que pasemos, que dejemos de lado las intenciones, mañana hay una cosa muy clara. Te hago una pregunta, aunque esto es de la noche. ¿Tú crees que Hugo Álvarez mañana es titular? Sí, ¿Tú crees que mañana Damián Rodríguez es titular? sí. ¿Y Vale, llevándolos al primer equipo? No. vale, me refiero. ¿Tú crees que esos 2 jugadores van a ser titulares, no? Pues como son ¿Mm? jugadores que a día... ¿Tú crees que van a ser titulares los dos? Me acabas de decir. Pues como son 2 Sí. jugadores que a día de hoy no son jugadores del primer equipo, Claudio Giraldez solo podría meter una ficha del filial más. Entonces es algo que hay que explicar. Porque claro, si la gente piensa que son de primer equipo, dices tú, vale, podemos meter 4 canteranos más. Puede jugar titular Hugo Sotelo y podemos meter yo qué sé, pues a Joel Lago, no. Sabemos que son 4 máximos del filial, que los entrenadores suelen poner 3, porque si metes 4 corres el riesgo de que una expulsión o que una lesión te Alineación deje con indebida. alineación Sí. indebida. Entonces hay que explicar eso. A día de hoy, a priori, todos queremos que Hugo Álvarez y Damián son mañanas titulares, lo que habría un hueco más para una ficha B, pero lo dicho, la intención del club está clara, son jugadores con los que cuentan, jugadores con los que están renovados, pero hay que ser muy claros, es como Hugo Sotelo. Hugo Sotelo sabemos que está renovado, lo adelantó Alberto Bravo, pero a día de hoy no hay nada oficial. ¿Por qué? Pues seguramente por tema económico el club lo esté alargando, aunque esté todo apalabrado con el jugador, por tema de ver qué salidas hay, de ver qué encaje le damos, pero es un apunte claro que para el partido de mañana Hugo Álvarez y Damián Rodríguez ocupan ficha del filial, con lo que tan solo podría jugar un jugador más del filial en la banca Balaídos. Y con eso yo creo que más que explicado. Sí. Después, que nos preguntan por el chat, ¿vamos a ver la rueda de prensa de Claudio? Sí, hemos programado este programa para 1:30 terminar lo que es el repaso de actualidad y vivir la rueda de prensa con vosotros y ya cerrar para irnos a comer. Pero antes tenemos 2 puntitos por delante. Antes de llegar a esa rueda de prensa tenemos 10 minutos para comentarlos. Y es que ayer salía de parte de Abraham de As Diario que así. el Celta no descarta una venta bomba. Esto huele a tirita antes de la herida, ¿vale? Y lo que viene a decir el artículo, pues dándole para abajo, Sí, ¿quieres que te lo Marcos, lea aunque yo? Te da creo, bien para leer. no, o sea, me lo sé de memoria, pero vamos, que creo que todo el mundo lo habrá leído, pero por si alguien vive debajo de un puente, debajo de una piedra, no tiene wifi, no se ha enterado, el Celta se prevé, se huele que está habiendo conversaciones con un jugador del que no se esperaba una salida. Yo de los que no se esperaba una salida, entiendo. Y Bomba entiendo también que dolería al equipo. Es decir, no es Jonathan Bamba, por ejemplo, porque Jonathan Bamba, el Celta estaría encantado de venderlo. Yo tengo 3 candidatos que son Mingueza, puesto número 1, Beltrán, puesto número 2 y Tasos Dubicas, puesto número 3.
aunque quizás por la pretemporada y las cifras que ha hecho, quizás sea el que pues más habrá llamado la atención, ¿no? Evidentemente hay que descartar de venta bomba, pues a paciencia, a Cervi a Tadeo Allende, porque eso no son ventas bombas. Ventas bombas es vienen, pagan la cláusula y se piran con el muchacho de Pues turno. yo te añado uno, Lucas. Venga, Williot Swedberg. mira. Pues Es eso, más, yo creo que aquí, de ese cuadrado, yo creo que de ahí lo tenemos encuadrado. El gato está enjaulado en ese cuadrado. O sea, uno de esos cuatro tiene que ser. además, aquí si Pero no me equivoco, bueno, dice el propio Abraham, los principales candidatos son, por edad y por proyección, 3 futbolistas llamados a ser importantes en esta campaña. El diario AS hace mención, como bien decías tú, Anastasios Dubicas, al mediapunta Williot Schweber y al polivalente defensa Óscar Mingueza, que se les considera los integrantes del vestuario que tienen más mercado e incluso más valor a día de hoy aquí. Hay que recordar una cosa de estos 3 jugadores, si lo dejamos estos 3 y tú añadías a Fran Beltrán, si no me equivoco. sí, Yo creo que descarto a Fran Beltrán por el hecho de que creo que no se consideraría para esta noticia una salida tan bomba. Porque ha sido un jugador que, bueno, sabemos que ha tenido ofrecimientos, tal, pero sí que es verdad que a día de hoy nadie cuenta con que Dubicas, Suedber o Mingueza se puedan ir. Dubicas, sabemos que tiene una cláusula similar a la de Jorgen Strand Larsen, que podría salir por esas cifras. La de William Sueder, por ahí van los tiros también, pero cuidado con Óscar Mingueza. Porque Óscar Mingueza ya es una cosa que sería una salida bomba que puede ser muy perjudicial para el Celta. ¿Por qué? Lo primero, por la pérdida del jugador y que vas a tener tú para reemplazarlo. Y lo segundo, porque desconocemos la cláusula de Óscar Mingueza, pero hay que recordar que el 50% de los derechos de Óscar Mingueza pertenecen al Fútbol Club Barcelona. Con lo que, aunque vendiéramos a Mingueza por una cantidad X, que no la sé a día de hoy, porque no sabemos qué cláusula tiene Óscar Mingueza, la mitad iría para Barcelona. Con lo que el Celta tendría la pérdida de un jugador importantísimo y titular en el equipo, clave para Claudio Giraldez, y un dinero que tampoco iba a ser una cosa que dijéramos nosotros, buah, pues mira, nos viene bien. Entonces, habrá que ver esas 3, lo adelantan, lo dicho, el propio Abraham lo dice sí. en el artículo, el Celta prevé que pueda llegar una oferta mareante por alguno de estos 3 jugadores, pero también dice el Celta, a día de hoy no hay nada. Pero preveemos que tal como está yendo de parado el mercado, como se están cayendo las alternativas y que estos 3 jugadores son los que nosotros tenemos más cartel, no descartamos que aparezca algún equipo que nos haga una oferta mareante a nosotros o al jugador o que incluso pague cláusula, cosa que aquí en Vigo, pues por desgracia, no estamos tan acostumbrados, pero bueno, veremos qué acaba pasando. Sí que es verdad también que en el artículo Abraham después añade lo que decías tú a Karl Starfelt y Fran Beltrán. Starfelt tenemos aquel tuit que dijera Fabricio Romano de que tenía interés. Un tuit que yo creo que viene por parte del entorno del jugador, de la agencia de representación, porque hay que recordarse que Fabricio Romano es el que adelanta en exclusiva sin que saliese en ningún lado que Starfelt va a llegar al Celta procedente de los Celtic. Del Celtic, perdón. De los Los Celtic. Celtics juegan a básquet del Celtic de Glasgow. Y yo creo que era un entorno para ver, oye, pues vamos a ver si con Fabricio esto nos aparece alguna oferta. No acabó llegando. Y lo otro, lo que veníamos sabiendo esta semana, es que el Valencia a priori va a vender a Javi Guerra. Parece ser que al Atlético de Madrid por una Atlético de Madrid. cantidad cercana a los 30 millones de euros y que pudieron usar, no sé, 10 en el fichaje de Fran Beltrán. Cosa que a mí me parece muy difícil porque Peter Lim no ha autorizado el fichaje de Luis Rioja, que es muchísimo menor desde hace tiempo. Me parece raro que Sí, la sí. vaya a invertir de 30, 10 en Fran Beltrán. Pero bueno, todo puede Estamos, pasar, pero no lo sabemos. estamos de acuerdo en eso. Pues ahí está. Esperemos que no se dé porque me extrañaría que el Celta tuviese un recambio de garantías para tanto Dubicas como Mingueza o Suedberg. Creo que serían 3 pérdidas bastante dolorosas. Todo depende del precio también, ¿no? Si por Dubicas pues te pagan una millonada, la cláusula de Dubicas que estará en torno a los 30-40 kilos, hombre, pues duele, pero te quedas con los bolsillos llenos y por primera vez en tu historia vendes sin tener que arrastrarte y vendes a precio de cláusula al toque, sin ningún tipo de problema. El problema es el momento, ¿no? Pero bueno, 15 de agosto, aún quedan 15 días de curvas y nos lo vamos a pasar bien seguro. Y la última cosa que tengo aquí anotada antes de ir a la rueda de prensa de Claudio Giraldez, ir no, sino pincharla en YouTube e ir reaccionando a ver cuál es la última hora de la plantilla antes de ese estreno liguero, es lo que ayer fue Vox Populi, que es, bueno, que el Celta ha tenido que reformar una vez más Balaídos, esta vez se ha movido el césped, se ha alejado el césped de tribuna y de marcador para acercarlo ligeramente a Gol y a Río. Ha sido una obra que no es solo mover el césped, sino que ha sido levantar todo el sistema de regadío, tener que volver a poner toda la infraestructura. Se ha invertido bastante dinero en esa obra para solucionar, entre otras cosas, los problemas de visión que había desde la grada de marcador alto y también conseguir ganar espacio que exigía la Liga en la banda de calentamiento para que los jugadores puedan calentar en la banda de tribunas sin ningún tipo de problema. Bueno, esto ha levantado
algunas diferencias en Twitter, lo pudimos ver ayer, pero yo creo que a la práctica, pues poca cosa tiene. Por cierto, un Balaidos que también también estaba esta semana, no sé cómo está ahora mismo. La explanada de tribuna estaba adoquinándose, estaba reformándose toda esa zona también. Y pues la obra interminable, Marcos Piedras. Esto es la obra interminable. Nunca acabará, ¿no? Y bueno, Balaidos porque no ha sido sede mundialista para el mundial que se va a celebrar en España en 2030, sino yo creo que estaríamos todos casados con hijos y ya no sé si descarto por edad, porque nos diera tiempo a tener nietos, sin que Balaidos se acabe. Es el Guggenheim. Abel Caballero dice que Balaidos era el Guggenheim. Pues yo no sé si va a ser el Guggenheim, pero me recuerda a la Sagrada Familia, que yo cada vez que he ido a Barcelona siempre he estado en obras y aún no la he visto terminado. Un estadio de fútbol a banca Balaidos por el cual viene una inversión pública, que eso es algo que hay que respetar, que durante muchos años se pagó a través del Concello de Vigo, de la Diputación de Pontevedra, de manera exclusiva, quitando la grada de tribuna, que es la única, si no me equivoco, en la que el Celta se involucró mayoritariamente y la que incluso la sufragaron ellos solos, y una grada de tribuna que también está mal hecha porque al fin y al cabo cuando llueve la gente se moja, el agua moja, es así, y el techo no es suficiente. Se nos había dicho que cuando estuvieran listos los dos fondos que se iba a poder alargar tribuna, pero que si no, que no aguantaba el peso, pero llevamos en 5 o 6 años donde la gente de tribuna, que es la que más paga, cuidado, pues se sigue mojando sus asientos, ya está. Y lo único que está claro, no sé, Abel Caballero decía que Balaidos iba a ser el Guggenheim, lo único yo sé es que no sé si Balaidos va a acabar siendo un Guggenheim, lo que sí sé es que la reforma de Banca Balaidos acabará siendo la mayor chapuza que he visto yo en el mundo del fútbol en los últimos 20 años en primera división. Entonces, bueno, veremos qué acaba pasando. Y lo dicho, una obra que recuerdo perfectamente y lo tenemos todos en mente porque es una imagen que yo creo que me va a acompañar hasta mis últimos días, una imagen que me atormenta cuando la vuelvo a mirar por Twitter, incluso que en algunos momentos sueño con ella, que era informativo de la televisión de Galicia, infografía de ese diseño de Banca Balaidos del futuro, cómo iba a quedar, y abajo subtitulado: o novo Balaidos estará rematado en 2017. 2017 nos daba tiempo a ganar la Europa League y celebrar el título de allí con Balaidos terminado, y la realidad a día de hoy, a 15 de agosto de 2024, es que hubo un fallo en la gallega y se confundieron solo Es en un que, numerito, que puede pasar, pero claro, la realidad es que puede ser Balaidos, 2027, ¿no? siendo Es, muy eso optimistas Es y que que no esa aparezca infografía, nada, si no recuerdo mal, es de 2013. O sea, se estipulaba una obra de 4 años, a grada por año. y va a ser una obra Eh, de 14 11 años años. después aquí seguimos, ¿no? Y mínimo nos quedan 2 añitos más, siendo optimistas, al ritmo que va. Pero bueno, al final es Es cierto que dramático. es el único campo de España que se va a reformar con prácticamente una mayoría de fondos públicos. Bueno, miento porque el Sadar diría que estuvo sufragado por la Comunidad Foral de Navarra, pero Es que con ahí ya es otras diferente, entidades. claro. Ahí ya es diferente por lo dicho. Sí que es verdad que Balaídos se sufragia con dinero público, pero solo se pagó con dos organismos. Me refiero, al fin y al cabo, Balaídos se ha pagado a través del Concello de Vigo, del dinero de todos los vigueses y de la Diputación de Pontevedra. El de Navarra, si no me equivoco, pese a ser una comunidad Sí, autónoma muy, muy, muy pequeñita, pues se ha sufragado entre el Ayuntamiento, perdón, de Navarra, la sí. Diputación de Navarra y aparte por la Comunidad Foral. Entonces ya son tres organizaciones públicas Y que es una pese a ser muy situación, pequeñito, claro, sí, no, y es una es situación diferente. muy diferente en el sentido de que Navarra, pues la única ciudad potente, entre comillas, es Pamplona, y entonces digamos que Osasuna es el único equipo, no hay este problema de Celta, de por otros clubes deportivos, otros deportes que también quieran querer su pastel, que evidentemente también lo habrá. Mira, salió convocatoria, tenemos parte médico, por cierto, que lo pasé por grupo por si lo podíamos pinchar, aunque ya lo están Sí, poniendo por el exactamente. chat. Ya lo estoy pinchando yo ahora Eh, mismo y ahora mismo ya lo Ahí pongo. está. Qué grande eres, Marcos Piedras. Muy buen súper, Marcos Piedras, ¿eh? Le damos enhorabuena. Deberíamos darle la enhorabuena Se incluso. hace lo que se puede. Primero vamos con la convocatoria, que ya la Ahí vamos a está, ver si aparece convocatoria. pinchada ahí. Sí, Iván ahí está. Villar, Mar Vidal y César Fernández. Ojo, lo tenemos más abajo y lo podremos ver ahora. Vicente Guaita, que recibe el alta médica, pero no entra en convocatoria. Defensores: Karel Starfel, Óscar Mingueza, Carreira, Aidú, Jailson, Mijailo Ristic, Manquillo, Carlos Domínguez y, ojo, Javi Rodríguez, jugador que ya hemos visto mucho durante la pretemporada y que es muy del gusto de Claudio Giraldez. Centro del campo para Ilais Moriba, Fran Beltrán, Damián Rodríguez y Hugo Sotelo. No está Luca de la Torre. Explica el club en el parte médico que es baja por molestias. La delantera: Borja Iglesias, Anastasios Dúbicas, Yago Aspas, Alfon, Bamba, William Schwedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez. Y yo creo que si bajamos por aquí abajo, exactamente tenéis ahí para ver el tuit del Celta, parte médico, que Guaita recibe el alta con sobrecarga en el gemelo izquierdo, es decir, bueno, la recibe pero aún tiene esa cosilla ahí, y Luca de la Torre, que sufre un esguince leve en el tobillo derecho.
Pues ahí está, convocatoria lista, bueno, típico que la da justo antes de entrar a la sala de prensa para que los medios de comunicación pues ya sepan cuáles son los jugadores convocados, o la da de viva voz el entrenador, es otra cosa que también suele darse. Y estamos a un minuto de que arranque, si todo va en orden, si todo va en hora, lo hemos bordado de Marcos. A un minuto, hay 29, estamos listos Sí, sí. esperar a que Claudio Giraldez se siente en la sala de prensa de Afauteza y de la primera rueda de prensa prepartido de la temporada. Una temporada 24-25 que a mí, Marcos, me ilusiona. Estoy ilusionado, fíjate lo que te digo. Estaba muy tranquilo. Llevo llevo un mes desconectado del fútbol. Desde que tuvimos la Eurocopa dije, toma por saco el fútbol. Lo único que me vi fueron los partidos de pretemporada del Celta y la final de los Juegos Olímpicos de los chavales, nada más. Y bueno, y las chicas también las vi, también las estuve viendo, pero he pasado de los fichajes, he pasado de todo, pero ahora me está picando el gusanillo, macho. 15 de agosto ya me vuelve a picar, Yo ¿eh? reconozco que claramente cuando mañana llegues allí, tengamos la previa, tengamos esas cosas, ya te vienes arriba, pero Yo no sí soy que consciente de que mañana piso Valeidos otra vez, ¿eh? Yo no claro, sé cuándo fue el mes que fui, la yo sí verdad, que no me acuerdo. reconozco que desde claramente, pues bueno, tenemos 24, 25 años, que llevamos muchos años siguiendo al Celta, muchísimas temporadas, pero yo reconozco que es la temporada o el verano que yo menos de menos he echado al Celta. ¿Por qué? Claramente puede hacer eso, que ha habido una Eurocopa, ha habido unos Juegos Olímpicos que yo me he visto hasta pentaltón, como se pronuncie, me he visto a una chica correr, disparar con una cosa láser, empezar a nadar y después saltar con caballo en hípica. Prefiero he visto todos los deportes que hay, en la Eurocopa hemos tenido también una Copa América. Y también en una cosa rara que en un mercado tan vacío como este, a mí se me ha pasado muy rápido la temporada. Así que bueno, habrá que ver, y lo dicho, ilusionados. No miento, yo estoy más ilusionado, o al menos tengo más tranquilidad y seguridad que el año pasado con Rafa Benítez. Decir esto ahora es muy Aquí estoy. fácil. Y si No, nos no, 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 ponen. no. Tienes que. No, no puedes decir eso. No puedes No, decir porque eso. si nos ponen los vídeos, No, no, estamos tú y yo no, saltando la sede. claro, no podemos ser así hipócritas. El año pasado, a estas alturas, había muchísima tranquilidad con Rafa Benítez. Hasta la jornada 15 te diría que había tranquilidad absoluta, porque además las actuaciones arbitrales fueron las que fueron. ¿En octubre en qué jornada estamos? Más o menos. Debe ser jornada entre la 10 y la 15 en octubre. No lo sé. Pero ¿sabes la cosa que tiene? Que yo creo que, a diferencia, estamos viviendo una temporada que arranca de cero. La diferencia y la comparativa que debemos hacer es, o a menos que me hago yo, es la llegada de Rafa Benítez al Celta. ¿Cómo la viví? Que las imágenes hablan por sí solas, tú y yo en la sede. Y cómo viví. Maldita hemeroteca, ¿eh? Y cómo. No, la hemeroteca está muy Bueno, es que bien. ya Tiene que estar. Porque es la que tiene que demuestra estar, eso es los cierto. actos que tú hiciste y lo que con tus palabras, si yo salgo aquí diciendo que no lo celebré, me lo pueden echar en cara y decir, oye, tienes esto aquí. La hemeroteca está bien. A veces Mira, te fastidia. follón, también hay hemeroteca en el chat. Follón. Exactamente. Follón lo hubo. Porque era la Follón temporada no del hubo. follón. Era la temporada en la que por primera vez ascendíamos a un entrenador de la cantera y se apostaba por gente de la casa. Pero yo lo digo, yo comparo la celebración o cómo viví contigo, esa llegada de Rafa Benítez a Vigo. Y cómo viví, cómo celebré, cómo en medio de mi casa me estaba bañando, estaba en mi ducha, estaba con el agua aquí y me llega un mensaje de prepárate que en 5 minutos, además recuerdo perfectamente ese mensaje de Alberto Bravo, que es el que da en exclusiva que van a destituir a Rafa Benítez. Stones, prepárate, no voy a decir el resto del comentario, largan a Rafa Benítez. Y yo creo que mi reacción en la ducha es como si hubiéramos ganado el primer título en la historia de Celta. Entonces, yo creo que eso es lo que nos tapa decir. Empieza una temporada muy ilusionante, pero que no estamos tan arriba con Giraldez, porque ya lo hemos vivido. Cuando llegó Giraldez, con esas primeras jornadas, con ese equipo que veíamos que sí que podía jugar a otra cosa, ese equipo que sí que realmente competía, no lo que nos decía Rafa Benítez, pues claro, ya vivimos esa ilusión ahí. Y entonces ahora estamos, no te digo, lo decía antes, tranquilos, porque estamos a muerte, porque estamos convencidos de que todo lo que haga Claudio Giraldez vamos a tope con él. Entonces estamos seguros que mañana hay 3 posibilidades. Se está retrasando la rueda de prensa. Yo la tengo aquí pendiente para pinchar en cuanto inicie. Pero tenemos 2 cosas muy claras. El Celta, desde que ha ascendido a Primera División, ha ganado 2 veces en su debut liguero. El último, el Celta no gana en Primera División desde la temporada 2016-2017 en el Ciutat de Valencia. Claro, no gana en Primera División, primera jornada. Ciutat de Valencia, Levante 1, Celta 2. Esa temporada, la 16-17, la última en la que el Celta gana en su debut liguero. Todos sabemos en qué termina la temporada. Perdón, la 15-16. La 16-17 es la que jugamos Europa. 15-16. Todos sabemos cómo termina la 15-16 y a qué se clasifica el Celta. Mañana hay 3 posibilidades.
Que lleguemos aquí después al postpartido, va, debuta Thiago, los jugadores aún no está la dinámica de equipo, o que el Celta se le dé mañana por ganar y decir, última vez que ganamos, fuimos a Europa. Pues tendrá que sonar el himno de la Europa League. Y Marcos, Piedras, señores, una hay que pregunta. disfrutar. No, vamos a aprender de los errores del pasado. Vamos a aprender de los errores del pasado. Vamos a hacer un pacto aquí ahora mismo, delante de toda la gente que nos está viendo. Me abstengo. ¿Cuál es el mínimo de victorias consecutivas para pinchar esa melodía? 4. Tienen que ser 4. Por debajo de 4 no podemos. Es complicadillo. Por debajo de 4. O sea, no, mira, nos ponen por el chat 2. No puedo ponerme con 6 puntos aquí, jornada 2. No, me niego. 4 o 5. Mira, estoy ahí. Yo te la marcho, te lo digo, Peteiro. Esa melodía es gafe, nos ponen. Yo no voy a hacer un pacto sobre victorias porque creo que no vale la pena. Yo solo te digo y te marco. ¿La tienes ahí? Pues no me acuerdo cómo suena. No la tienes ahí, ¿no? En soniditos creo que no. Te lo veo, A pero ver, no. va. No, aquí tengo. No, Te puedo poner Danza Kuduro, el equipo A, Football's Coming Home, pero esa no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que yo marco el Sadar, Osasuna Celta. Yo sí el Celta en la jornada 4. Jornada 4. Sería ir para 5. Se va en puestos de Europa League al parón de Europa. Me da igual el Champions, Europa, que Conference League. Y además no sé si voy a realizar yo. Yo te plancho. Es el primer parón. Son 4 partidos. Tú ya te estoy diciendo, 4 partidos. Para estar en Europa hay que ganarlos casi. O al menos ganar 3. Mensaje de Valladri97. 15 de agosto. Me encanta, es que esto define este programa. Y ya estás hablando de Europa. Es que vamos a ver, esto es como cuando yo pues se iba al colegio y suspendía un examen. Mientras hacía el examen y me salía mal, pues cuando me den la nota ya sufriré, pero no voy a estar agoneado. Ya lloraré, ¿verdad? Ya tendremos tiempo de llorar. Tío, es que ya sobra. Ha sido la temporada que peor lo hemos pasado. Vale, pero el pacto, vamos al pacto. Entonces, ¿cuánto me has dicho? Sadar, ¿eso cuántos partidos son? 4. 4 victorias consecutivas, 12 de 12. Pinchamos himno. Yo no te dije 12-12, te dije que al acabar la jornada 4 que el Celta se encuentre en puestos europeos. No, a mí no. No me vale. Además de que si no ganas los 4 no estás en puestos europeos. Casi con ninguna seguridad. Es como cuando empiezas con una chavalita, tendrás que ilusionarte, macho. Efectivamente. Madre Alevo, el domingo ya la están poniendo. Escúchame una cosa, Marcos Piedras. Dime. Si le metemos, por ejemplo, que no va a pasar, ¿le metemos 6 al Alavés? Te recuerdo, y aquí saco, como dice Madre Alevo, la enciclopiedras, ya le metimos 6 a la vez hace unas temporadas. Lo sé, y luego lo pasamos fatal, lo sé. Exactamente. Vale, pues no, ya está. Y vale, ¿y cuándo empezamos a hablar de nuestra otra cosa favorita? Que aún hay que hacer el merchandising, hay que ponerle nombre, ver si la agafamos o la contragafamos, hay que ver qué hacemos, pero ya sabes a lo que me refiero, ¿no, Marcos? Y la gente del chat supongo que también sabrá. Esa competición que se juega entre semana, yo creo que la juegan los que no están en Europa, esas cosas. Yo creo que en temática, sobre todo lo que va a ser la temporada y sobre todo... Mira, nos ponen el nombre de un grupo de música por el chat, Metallica. Esa ya está repetida. Ya. Pero hay una cosa muy, muy, muy clara y es que la final de esa cosa se juega en una ciudad perteneciente a España y que en esa ciudad justo hay pues como un sitio que sale en el himno del Sevilla y que es un sitio donde tú vas a Sevilla y lo visitas y que, hombre, tiene algo similar con el apellido de nuestro actual entrenador y ¿verdad? No sé, entonces algo habrá que hacer, pero Claudio Giraldez y Giralda. Y él, ojo, ¿no? ojo, Lucas, porque tenemos rueda de prensa de Claudio Giraldez. Sale padre hablar. Silencio, habla Giraldez. Se acaban las tonterías. Vamos allá. Silencio. Subo volumen, no escucho nada ahora mismo. Me la pincho yo, no pasa nada. No os preocupéis. Audio escritorio, Marcos Piedras. Perfecto. Hemos estado aprendiendo lecciones de OBS, chavales, durante este mes, Para audio escritorio. Estamos solos en casa, no está Valladolid. Ya estamos. Solos ante el peligro. También teníamos tiempo para haber preparado esto en vez de hacer el gilipollas, también te lo digo, pero no pasa nada. No, estamos solos ante el peligro. Esto está y vamos para allá, señores. Eres histórico. O sea, Valle y que ya viene Valle a ver si es capaz de subirlo. Vale, nos callamos. Al final, la rueda de prensa de Claudio Giraldez, una rueda de prensa, bueno, bastante normal, como es lógico en el día 1 antes de que arranque en el día antes de que arranque la liga, en la jornada 1, básicamente. Y poco más, esa preguntita sobre el trato de los jugadores y tal, pero ha salido muy bien del paso, la verdad. También está Fino Giraldez delante de los micrófonos, me parece una rueda de prensa muy, muy, muy correcta y
nada destacable, más allá de que bueno, ha sacado una sonrisilla cuando ha dicho que no va a decir lo de la portería. Hemos visto un Claudio tranquilo, hemos visto un Claudio disfrutón y pues cuando le han dado oportunidad de pegarle un palo a la plantilla porque no es lo que él quiere, ni mucho menos, confía muchísimo en sus jugadores. Además, se de buena tinta que de verdad cree en los jugadores que tiene. Entonces, pues, tranquilidad absoluta antes de arrancar la liga, que no es moco de pavo en Casa Celta, que últimamente, en los últimos años, antes de jornada 1, siempre teníamos algún pollo. Bueno, pues no está de más esta situación de tranquilidad total y absoluta. Calma. Ahora parece que sí, parece que sí. Con calma, que yo creo que es lo más importante, y al menos lo que decías tú, empezar una jornada 1 sin tener que pensar en otras cosas. Hay que recordar que para el celtismo la temporada pasada empezaba la jornada 1 frente a Osasuna también, en la banca Balaídos, con el run de, oye, se nos va a ir Gabri, se va a quedar, se va a ir Gabri y nos va a dar para gastar ese dinero en otro jugador que pueda sustituir a Gabri Veiga. Las cabezas estaban en otros lados. Tenemos también las imágenes de la segunda jornada donde Gabri aún estaba en el equipo, en Anoeta, celebrando aquel gol del empate en el último minuto de Mingueza. Sí que es verdad que en ese aspecto tenemos una plantilla que, Garcés lo decía, con la llegada de Ilai está finalizada, al menos públicamente de cara a la prensa y a los aficionados, pero que sabemos que si hay salidas puede que se produzcan llegadas. Entonces, bueno, mañana yo creo que centrados todos en lo que es el partido contra el Alavés. Yo creo que Giraldez, además, quiere resarcirse. Tú mismo me lo preguntabas antes, ¿cuántas veces habrá visto el partido frente al Alavés Giraldez? Pues yo creo que mañana tiene la oportunidad, tan solo 4 meses después, Giraldez, de resarcirse contra ese mismo equipo, contra ese entrenador en casa con su gente. Y lo que decía él, el entrenador de Celta, 10 partidos, su temporada empieza ahora, y que yo creo que no habría mejor noticia de que el Celta gane mañana al Alavés y que después, la semana que viene, el viernes, pueda pelear por una segunda victoria consecutiva, que sería frente al Valencia, segunda victoria consecutiva que no ve el celtismo desde que Carlos Carballal le ganara al Rayo Vallecano y al Español y Rayo, si no me equivoco, en aquella ¿Con temporada. Giraldez no enganchamos 2? Yo, si no me equivoco, creo que no. Hombre, yo diría que sí, ¿no, Marcos? Yo sé que tenía ese Igual. tweet y no me acuerdo de haberlo puesto. Lo tenías en borradores, ¿no? Yo creo que lo tenía borrado, y yo creo que no lo he puesto. A Pero ver, igual, voy a verlo, voy a igual verlo. sí, y me equivoco y hemos ganado 2 partidos consecutivos. A ver. Pues efectivamente el Celta no gana con Giraldez no ganamos 2 partidos seguidos, efectivamente. Pues toda la razón a Marcos Piedras, la Enciclopiedras, que rara vez falla. A veces sí, pero es muy raro. Sí, no, Es muy falla. raro. Y bueno, pues hasta aquí el directo matutino, que con la coña nos hemos pegado casi 3 horitas de directo. Muchas gracias por la recepción después de estas mini vacaciones. Muchas gracias a todos por las suscripciones. ¿Las tienes ahí a mano, Marcos, para agradecerlas? Pues mira, tenemos por ejemplo aquí a Adrián _, 2024, que nos ha seguido en la suscripción. Tenemos varios seguimientos que también hay que agradecerlos. Bani Aspas, después tenemos a Sergito Alonso Dibujitos, que se ha suscrito ya 39 meses a nuestro lado. También Madia Levo, que se ha suscrito 30 meses. No importa que empiece la liga, lo que importa es que empiece TQHT. Adri Varo, que se ha suscrito también en antigüedad, 17 meses. Hache Blue, 17 meses acompañándonos. Fonchino también con Prime, 2 meses a nuestro lado, de los nuevos, pero ahí está con su segundo mes. Sí, señor, Goles sí, celestes, antigüedad de 10 meses, primer mes que cumple el niño. José Estevez, que se suscribía y nos decía James en Vigo, nada. Alex Pazos, que nos dice un orgullo estar 21 meses, en verdad no. Marcos de Manual otra vez. Celtista, que nos dice viudo de QHT durante todo el verano. Ibi, que nos decía... Bueno, hombre, ya será menos. Seguro que hicisteis cosas, hombre. No tendríais tiempo para pensar en nosotros. Son detractores. Hombre, ya está. Después, a esa gente que nos ha echado de menos. A esa gente que nos ha echado de menos. Como diría el Shocas, hemos vuelto. Nah, es que no voy a decir lo que decía el Shocas. No lo digas. No. Y para acabar, Ibi, que nos decía Bodía, que se suscribe durante 2 meses. Alex Casal, 31 meses, y nos decía por fin de vuelta. Vagos. López, que se suscribía también, ya 7 meses con nosotros, nos decía, ya tardabais. Valle Adri, el súper que hoy no ha sido súper, sino como otra cosa, no lo entendió. Y bueno, agradecer que hemos tenido también varios seguimientos durante el directo y recordaros a todos los que estáis aquí, os lo decía Lucas Peteiro, os lo adelantaba. Se viene, TQHT tiene, esta es la 5ª temporada de TQHT. Quinta temporada de TQHT. Quinta temporada de TQHT. ¿Dirías que es la temporada o la 5ª más ilusionante, dejando detrás al Celta? O sea, en clave TQHT, la temporada más ilusionante, la temporada que os prometía Lucas Peteiro. Yo no os lo he prometido. Si hay que darle palos después, vais a él. Lucas jura y promete que es la temporada que más contenido va a hacer
tenías que haber tirado y como bien todos sabéis, tenías que haber tirado, está aquí, tenías que haber tirado, ha crecido gracias a los que estáis al otro lado de la cámara, gracias a vosotros, gracias a vuestras suscripciones, gracias a todo el apoyo que nos dais y por último, que hoy nos ha dicho en todo el directo, si queréis apoyar a lo que viene siendo ese logo que aparece aquí arriba, TQHT, lo tenéis muy fácil dejando vuestra suscripción en el canal. Podéis dejar la suscripción por Twitch, muy fácil, suscribirse y ya está. Y después tenéis una ventaja. Si tenéis Amazon Prime, pues vinculáis vuestra cuenta de Amazon con Twitch y con el Prime os dejáis la suscripción totalmente gratis para vosotros y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo como proyecto que, bueno, si Lucas dice que es la temporada con mayor contenido y más ilusionante, será la temporada que más apoyo necesitemos de nuestra comunidad, que estoy al 100% convencido, no en lo del contenido que dice Lucas, que también, pero estoy 100% convencido de que el apoyo lo vamos a tener al 100%, Peteiro. Sí, y bueno, y con esto y un bizcocho hasta a las 8 no, a las 9 va a ser, ¿no? 9:10, Marcos, acá que vamos 10, por 10, 10 y la... media nos volveremos a ver las caras hoy para hablar de esa Pues, previa del partido de mañana, que poco hemos tocado porque hay que tocarlo a la noche, sobre el primer partido del Celta en esta temporada 24-25, sobre el debut de Claudio Giraldez, empezando una temporada al fin desde el principio con el Celta de Vigo y veremos qué pasa. Podrá producirse el retorno de Borja Iglesias después de no sé cuántos años, veremos la reacción también del público de Balaidos, estoy convencido de que va a ser buena y también podemos ver el debut liguero de Ilaix Moriba, del segundo fichaje de verano del Celta de Vigo. Peteiro, así que todo para ti, despides y adelante. pues nada, muchas gracias por estar al otro lado. Nos llega un mensaje de última hora que es que Boncho, Unai fuera de la convocatoria. ¿Lo habéis comentado? Sí, lo hemos comentado. Puedes darle para atrás en cuanto cerramos el directo y lo ves que lo hemos estado comentando absolutamente todo. Y como no echabais de menos, pues hoy tenéis doble ración, primer y segundo plato. Hoy sobre las 9 de la noche os confirmaremos hora por vía Twitter, vía redes sociales en cuanto tengamos cerrado el invitado del Alavés para comentar la actividad del rival. Pues tendréis noticias de nosotros y tendréis el plato nocturno para la cena o para justo después de cenar o antes de irse a dormir, quién sabe. Un besito y hasta la noche. Chao, 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 chao.